Arratsaldeon, hasiera emango diogu udalbatzar honetari. Arantxa sekretarixak berbia daka. Sí, bueno, como cuestión previa, dar cuenta de la resolución de alcaldía 23 de octubre, que dice, por asunto grave que me impide el desempeño de las funciones del cargo, visto lo establecido en el artículo 23, apartado 3 de la Ley 7/85 de las bases de régimen local, junto con las demás disposiciones, resuelvo delegar tan ampliamente como en derecho proceda las atribuciones de esta alcaldía que me asigna la normativa vigente en el primer teniente de alcalde, don Alberto Albistegui Zamacola, desde las 18 horas del día 23 de octubre hasta nuevo aviso. La presente delegación se extinguirá automáticamente como reincorporación a la alcaldía. Entonces, en consecuencia, preside el señor Albistegui. ¿Se oye? Entonces, sí. Bueno, entonces, punto primero, aprobación del borrador de acta correspondiente a la sesión de 26 de julio. Sí, seguro. Sí, ¿alguna pega, alguna proposición, alguna modificación? Gauzatxo bat bakarrik, badakigu igual ez dela puntu egokizena hontaz berbaitzeko, baina ez dugu nahi itxoetia galdera eta erreguen puntueri, eta baina nahi dugu mai gainean familia kontziliazioa jartzea, la kontziliazion familiar. Plenuak gero eta luziagoa dira, eta zinegotzi asko zailtasuna dakau familiakin kontziliatzeko. Gu gure patetik hau konpontzeko borondatia eskatzen dugu, eta kontziliazioa errazteko neurrizak martzen jartzea, bakarri nahi dugu mai gainean jartzea eta plenua hasiera ordua aldatu leike, edo, bueno, dana delakoa, baina bakarrik debatia mai gainean jartzea nahi dugu eta danon artean adosteko. Eskerrik asko. Bueno, proposamen hori jatzen dugu, eta hurrengo junta de portavocesian, bueno. ¿Bai? Que requeriría el acuerdo de pleno previo, claro, para cambiar. Hildo horretan, aipatu bakarrikan gure aldetikan behin eta berriro adierazi dugula gure borondatia udal araudisa berrikusteko, eta hor, arautu leikela bebai zenbat puntu ekarri leiken pleno bakoitzera eta zenbat denbora eskaini alzaion eztabaida bakoitzari, eta gu prest gauzela berrikusketa hori eitzeko bebai. Bueno, jasota dago. Bai. Perdón, ¿no oyes en los auriculares? A ver, Begoña. Ahora sí. ¿Ahora? Perdón, es una obviedad lo que voy a decir, pero realmente cuando yo me he encontrado con una aprobación de un borrador del 26 de julio, he pensado que había una equivocación. Porque estamos ya, es que es exacto, es que era el extraordinario de los presupuestos, pero quiero decir que estamos el comienzo de noviembre y todavía estamos simplemente como aprobando lo que se hizo en julio, para indicar que vamos muy retrasados de nuevo ante primero el gasto que supone el presupuesto del 17 y luego el borrador que esperamos para el 18 cuanto antes. María Jesús, podemos hablar al final de todo en ruegos, preguntas, o no sé cuál es el orden del día, lo que se pone al final, pero es que ahora no toca hablar de eso. Si quieres hablamos luego al final y te contestamos, pero es que ahora toca el acta. No, solamente ha sido una indicación de la fecha que yo he estado buscando todo el rato y realmente no había una equivocación. Pensé que era la correspondiente a septiembre y no, realmente estaba bien. Simplemente me ha chocado mucho que era un tema de julio. Vale. De acuerdo. Pasamos a votar. Estamos votos a favor, contra, abstención. 6. ¿14 votos afirmativos, 6 abstenciones? Bueno, entraríamos en despachos y comunicaciones.
Resolución de Alcaldía 25 de septiembre, quinto expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2017. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestada en las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, resuelvo la aprobación del quinto expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades. Procedencia a los fondos, créditos global y otros imprevistos, 10.000 euros. Total igual a los aumentos. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios, 10.000 euros, que es el total de créditos en aumento. Resolución de la Alcaldía de 9 de octubre, que dice... Sexto expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2017. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestada en las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, resuelvo la aprobación del sexto expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades. Procedencia de los fondos. Crédito global y otros imprevistos, 43.000, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios, 34.000, inversiones reales, 9.000, total créditos en aumento, 43.000. Resolución de 11 de octubre de 2017. Séptimo expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2017. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestada en las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, resuelvo la aprobación del séptimo expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades. Gastos en bienes corrientes y servicios, 23.204,30, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios, 23.204,30. Resolución de la Alcaldía de 11 de octubre. Que dice, en aplicación de las distribuciones que me son deparadas por el artículo 23.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, dispongo nombrar a don John Iraola Iriondo teniente de alcalde a los efectos del artículo 23.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. En consecuencia y de conformidad al artículo 23 de la Ley Reguladora de las Bases de régimen local y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, el orden de nombramiento y de sustitución en casos de vacante, ausencia o enfermedad del alcalde es el siguiente. Alberto Albistegui Zamacola, Pedro Escribano Ruiz de la Torre, Ana Tellería Echeverría, Arcadio Benítez Dávila, Francisco Javier Lejardi Galarraga, John Iraola Iriondo. Dese la publicidad exigida legalmente la presente resolución. Otra resolución de alcaldía que dice que en aplicación del artículo 43.5b del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico a las entidades locales y con los efectos recogidos en el mismo, dispongo la siguiente delegación especial. En don Alberto Albistegui Zamacola, la delegación de Deportes. Otra resolución de alcaldía que dice, en virtud del artículo 13 del Reglamento Orgánico, que me faculta para la constitución de comisiones asesoras para estudio y tratamiento de los temas que no estén señalados como propios de las comisiones de trabajo y que han de ser resueltos por la Junta de Gobierno local, resuelvo delegar la presidencia de la Comisión Asesora de Urbanismo en don John Iraola Iriondo, delegar la presidencia de la Comisión Asesora de Hacienda en doña Ana María Tellería Echeverría. Esta delegación tendrá efectos a partir del 1 de noviembre. Otra resolución que dice, vista la resolución de alcaldía 16 de octubre, delegando la presidenta de la Comisión Asesora de Urbanismo en don John Iraola Iriondo, resuelvo, primero, revocar las delegaciones realizadas a favor de doña Ana
Tellería Echeverría por decreto alcaldía de 27 de abril del 2016. Segundo, delegar en Jon Iraola Iriondo la atribución de resolución de las licencias urbanísticas objeto de los procedimientos denominados comunicado de obra menor y licencia de trámite abreviado, así como órdenes de ejecución y la resolución de los recursos de reposición que contra dichas resoluciones pudiese interponerse. Esta resolución tendrá efectos a partir del 1 de noviembre. Luego, asimismo, hay un escrito de don Arcadio Benítez Dávila, como portavoz del Grupo PSE Euskadiko Ezkerra, en el cual da cuenta de propuestas de cambios de nombramientos de vocales en diferentes órganos. Algunos los vamos a ver luego en la Comisión de Institucionales. Y de los que sería de dar cuenta sería de la Comisión Asesora de Obras, designar vocal a don Jon Iraola Iriondo en lugar de doña Ana Tellería Echeverría. La Comisión Asesora de Urbanismo, designar vocal a doña Ana Tellería Echeverría en lugar de don Arcadio Benítez Dávila. En la Comisión Asesora de Hacienda, designar vocal a don Alberto Albistegui Zamacola en lugar de Jon Iraola Iriondo. Y también vemos en el Consejo Rector, que lo veremos posteriormente, del Patronato Municipal, designar vocal a don Jon Iraola Iriondo en lugar de Alberto Albistegui Zamacola. Y dar cuenta asimismo un escrito de doña Ana Tellería Echeverría, que indica que renuncia a las retribuciones de dedicación exclusiva que se asignaron a dicho cargo, o sea, la del cargo de coordinadora del Grupo Municipal PSE Euskadiko Ezkerra. La fecha de renuncia es del 31 de octubre del 2017. Y otro escrito de don Jon Iraola Iriondo, que dice: dado que tengo el cargo que, conforme al acuerdo plenario de 30 de junio de 2015, puede desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva, por el presente acepto el régimen de dedicación exclusiva con efectos a partir del 1 de noviembre de 2017. Entraríamos en los dictámenes. Dictámenes de la Comisión de Trabajo, de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales. Convocatoria de proceso participativo para la elaboración de los presupuestos del año 2018. Condiciones reguladoras. La Comisión de Trabajo, de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, en sesión celebrada el 23 de octubre y con la asistencia de los señores y señoras Albistegui Zamacola, Tellería Echeverría, Escribano Ruiz de la Torre, Ibáñez Anuncibiay, López de Guereño, Urizabel, Avanzabalegui Aranguren, Cristóbal Churruca y Aguirre Unceta, abordó el asunto indicado. Se da cuenta de las condiciones que regularán el proceso participativo. La señora Ibáñez pregunta si las propuestas que resultan seleccionadas se van a poder ejecutar en el 2018. Indica la señora Tellería que sí, que el proceso comienza con la constitución del grupo motor y que las propuestas seleccionadas se ejecutarán junto con el resto del presupuesto. Indica asimismo la señora Ibáñez que se podría estudiar el recoger unas propuestas específicas dirigidas a los jóvenes mayores de 18 años, como recogen otros ayuntamientos como el de Irún. La señora Aguirre pregunta si se va a dar a conocer este proceso en las próximas reuniones de barrios. Responde la señora Tellería que se dará a conocer si bien los destinatarios del proceso son los vecinos de Éibar en general. Se sigue debatiendo el tema y sometido a votación la Comisión de Trabajo, de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, con los votos favorables de los señores y señoras Albistegui, Escribano y Tellería. Las abstenciones del resto de los asistentes propone al Pleno Municipal acuerde. Primero, convocar proceso participativo para la elaboración del presupuesto municipal del año 2018. Segundo, aprobar las condiciones adjuntas que regularán dicho proceso. Sí, turnos. Elena. Arratsaldeon danori. Bueno, 800.000 euros a repartir entre 8 barrios para atender a peticiones vecinales, porque al final igual ese es el concepto, presupuestos vecinales. Porque más allá de las necesidades concretas de cada zona, hay unas necesidades de ciudad que nos afectan a todos, ¿no? Porque en realidad, ¿dónde están los proyectos de ciudad de los que se habla en este ayuntamiento? Porque nosotros realmente los desconocemos, nadie los conoce. ¿Se ha puesto en marcha algún proyecto estratégico de ciudad este mandato? Éibar no va a tener presupuestos participativos, va a tener una partida presupuestaria para repartir en los barrios, cuyo destino se decidirá de forma participativa. Antes, yo tengo oído aquí, nos decían que no hacía falta articular procesos de este tipo porque ya se hacían reuniones de barrio. Ahora parece que sí.
Desde AJPNV, y tal como ha leído ahora mismo la secretaria, planteamos en la Comisión de Institucionales estudiar la posibilidad de presupuestos participativos entre la juventud. Y en este punto quisiera recordar la respuesta que nos remitió la delegada de Juventud a una serie de preguntas que le formulamos el año pasado. En ellas, en su respuesta, nos decía: el equipo de Gobierno socialista quiere contribuir a una generación joven, crítica y participativa, colaboradora y solidaria, con igualdad de oportunidades y donde sea posible su implicación para tomar conciencia de sus necesidades y aspiraciones. Ahí tiene el Gobierno municipal un espejo donde mirarse, además de su mismo color, Irún. Pero por hablar de participación, tal vez debemos empezar por organizarnos por dentro. ¿Es participación lo que hay en este ayuntamiento? ¿Es normal que se pongan encima de la mesa asuntos que nadie sabe de dónde han salido? Igual lo que hay es magia. Y pongo ejemplos. Hoy se traen unos temas a la aprobación en el expediente de créditos y alguno de ellos realmente no se sabe ni dónde han salido. Bien es cierto que si los responsables que tienen que convocar comisiones para tratarnos no lo hacen, difícilmente los que vamos a ellas nos podemos enterar. Y pongo ejemplos. Comisión de Urbanismo, 4 reuniones en 2 meses. Comisión de Obras, una en septiembre y otra mañana. Salvaos por la campana, seguramente para comentar los temas que vamos a aprobar hoy. Hemos conocido, los que repetimos aquí ya tiempo y peinamos canas, tiempos de más dinamismo en este ayuntamiento. Pero realmente, ¿qué se puede esperar de un equipo de gobierno que da la sensación que no tiene ideas, que está en crisis, que está como cansado, que se dedica a apagar fuegos en función de cómo le van surgiendo? Y luego, claro, si aquí dice salto de mata, bueno, ¿qué pasa con Errebal? ¿Desde cuándo no se habla de esta obra? ¿Igual no interesa? ¿Eso es transparencia? Para terminar, no me puedo olvidar en febrero cuando se aprobó la adhesión del Ayuntamiento al espacio interinstitucional de participación ciudadana de la Diputación Foral. En aquel pleno de febrero también la estuvimos, no por la adhesión al convenio, sino por la forma de determinar los representantes al mismo. Transparencia, participación e información hubiese sido que la delegada de Gobierno abierto, en las reuniones que se han hecho cuando se ha estado elaborando la ordenanza de participación de este ayuntamiento, por otro lado, empantanada desde marzo, nos hubiese siquiera comentado algo de su asistencia a las reuniones, porque me consta que a más de una ha asistido, si no es en 2 ocasiones, en concreto al foro ejecutivo. ¿De qué tratan en ese foro? ¿Cómo afecta la transparencia del ayuntamiento? Nosotros en su día solicitamos que se compartiera información. Hasta hoy, 0. En la Junta de Portavoces, cuando se abordó el tema de los presupuestos participativos, quiero recordar que se hicieron 2 planteamientos. Por un lado era repartir el dinero a partes iguales entre los barrios, probablemente injusto, y por otro repartir a los barrios en función al número de personas residentes. Por parte de nuestro grupo, nuestro portavoz planteó sus dudas porque nosotros nos preguntamos a ver dónde quedan las necesidades de cada zona. Creemos que los barrios de la zona este requieren una apuesta seria. Este criterio no se dio por válido y entonces lo que se propuso fue buscar un equilibrio entre zonas, teniendo en cuenta su población, pero que cada uno tuviera una cantidad base. Y ese es, al final, la propuesta que prosperó. Por nuestra parte, solo decir, disposición absoluta a trabajar desde el grupo motor. Dicho todo esto, punto netan gure boto abstentzioa izango da. Ai, barkatu. Bueno, mota hori izaten saiatuko nahi. Gure lan politikoaren ardatzetako bat hasiera batetikan herritarren parte hartzea sustatzea izan da. Horren ildotik joan dira urteetan guk egin ditugun proposamenetariko asko, bai Errebalen egin zen parte hartze prozesua, bai bitxosarazketarako epaitegirako edo bere erabileretarako planteatu dugun parte hartze prozesua, herri hezitzailearen ekimena, orain martxan hasi dena, orduan, beti jundira hildo horretikan gure proposamenak. Gaurkoan be posi gauz, 2015ean EH Bilduren programan zijoan proposamen garrantzitsuenetariko bat martxan jarriko duelako udalak. Ez behar bada guk pentsatuta geneukan moduan, baina aurrekontu parte hartzaile batzuen hildotik hasi garela ematen du. Eta hau esaten dugu, bai, gu gara
auzokako edo aurrekontu parte hartzaile batzuk martxan jartzea programan idatzita generaman alderdi bakarra. Batzordean ikusi ahal izan genuen, instituzionaleseko batzordean, beste alderdiek ere orain bat egiten dutela horrelako proposamenekin eta asko posten gara, eta gainera ekarpenak egiten dizkidotela, baina, bueno, argi geldi daia programan berez, gehu genera mala. Auzoka egin beharreko ariketa badala oso argi daukagu, egia da, hau lehenengo saiakera bat izango dela eta aurrerago ikusiko dugula ia efektiboa den parte hartzeari begira edo beste era batzutan egin daiteken, hau da adin tarteen arabera edo beste irizpide batzuk kontuan hartuta, baina auzokako irizpidea kontuan hartzea lehen pausu bezala egokia iruditzen zaigu. Gainera, araudia eratzen ari zenean guk ere proposamenak egin genizkion udal gobernuari, PSeko udal gobernuak zazpi hiriko auzoez hitz egiten zuen hasiera batean, eta guk 8. zonalde bat gehitzea proposatu genuen, baserri auzoen zonaldea, eta beraien beharrak ere kontutan hartuko dira aurrekontu parte hartze hauetan, eta posten gara. Hala ere, puntu bezala esan behar dugu, gure ustez pixkat berandu gabizela aurrekontu parte hartzaile hauek planteatzerako orduan, uztailean onartzea aurre ikusita zegoen eta ia azaroan gaude, orduan badakigu lehenengo aldia izango dela eta horrek bere lana dakarrela, baina pixkat berandu gabizela uste dugu. Hala ere posten gara. Momentuz ni abstenituko naiz, zeren eta ez dakit nola bideratuko den dena, uste dut gauzak oso gutxitan ikusi dugu nola egingo dugun banaketa hori, eta momentuz imprecisión o indefinición horretan ni abstenituko naiz. Vale, a ver, vamos a ver un poquito, por la brevedad, un poquito en la que todos, porque por conciliar, porque mi mujer me ha pedido el divorcio ya, porque ha llegado más tarde y luego hay que dar la palabra. Bueno, sin más. Primero, presupuestos participativos que queríamos hacer el año pasado. De hecho, dentro del grupo se planteó, creo que fue Itois, además, el que por primera vez, creo recordar, no estoy seguro, igual me estoy equivocando, no lo sé. Y sí que el año pasado pues quisimos meter en los presupuestos participativos, quisimos trabajarlos el año pasado y nos dimos cuenta, porque pues no había conocimiento de esto, no se había hecho nunca, que era más complicado de lo que en un principio pensábamos todos, ¿no? De hecho, yo personalmente pues tuve que estudiarlo, me llevó su tiempo. Y finalmente pues, nos dimos cuenta de que esto había que cogerlo y había que afrontarlo con la seriedad requerida y que no era una cosa de oye, presupuestos, venga, hacemos, no, tiene su proceso, en fin, que no era sencillo y además tiene que contar a ser posible, con el acuerdo de todos los grupos municipales en la conformación de estos presupuestos, en su metodología, etcétera, etcétera, y yo creo que eso es lo que se ha conseguido. Unas veces pues unas propuestas salen, otras no, otras se transaccionan, como se dice, y pues finalmente, y es la primera vez que vamos a hacer estos presupuestos participativos. Yo creo que como primera vez, como prueba, yo creo que está bien. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Elena, has comentado lo de Irún y es así. Irún lo que es dedica 1,5 millones en lo que son presupuestos participativos y una parte de 200.000 dedica a lo que son a los jóvenes, ¿no? Ellos no hacen los presupuestos participativos por barrio, hacen de otra manera, es decir, tienen otra metodología. Nosotros la metodología que hemos decidido aquí pues ha sido esta. Yo creo que nos tenemos que dar, no al equipo de gobierno, sino a todos los grupos municipales, nos tenemos que dar un voto de confianza para ver cómo caminamos, para ver cómo andamos, con el deseo de este año de ponerlos en marcha y a ser posible terminarlos. Ojalá que cumplamos los plazos, ojalá que los informes técnicos sean a tiempo, etcétera, etcétera, pero el deseo, yo creo, no hablo por mí, hablo de todo el ayuntamiento, es que este año tengamos presupuestos participativos, que tengamos esa experiencia y que a partir del año que viene mejoremos, introduzcamos mejoras y a través del consenso, repito, intentemos mejorar. Ese es el ánimo. Yo también apoyaba lo que se proponía PNV, pero en el sentido de que si a los chicos, a los jóvenes,
se les hace confianza y de alguna forma se les hace creativos de algo, responden muy bien. Yo también era partidaria de que no solamente nuestras necesidades o lo que nosotros desde nuestra perspectiva ya de una vida un poquito ya más hecha, pensemos, sino que ellos también tienen sus propuestas, no sé, me parece que contar con ellos les hace responsables primero de lo que ellos mismos proponen y, en segundo lugar, se pueden ocurrir y hacer propuestas totalmente inesperadas para nosotros, que pueden un poco sorprendernos, pero gratamente. Es lo que yo quería opinar. Sin más, María Jesús, estoy de acuerdo completamente. O sea, en los planteamientos que ha hecho tanto Elena como has hecho tú, yo creo que es un valor, la juventud, que tenemos que fomentar, tenemos que promocionar y demás. Lo único que, como es la primera vez, o sea, yo personalmente, es una opinión propia, yo no haría una discriminación positiva hacia un colectivo, porque puede ser, no sé, los minusválidos o las personas mayores de 80, no lo sé, digo por hacer una discriminación positiva. Todos estamos de acuerdo que los jóvenes tienen que participar más, que, en fin, todos estamos de acuerdo. Pero un poquito lo que hemos comentado en la última reunión que tuvimos en presupuestos participativos era que vamos a echar a andar, vamos a ver, tenemos en cuenta esto de los jóvenes u otras cosas que se han podido aportar, caminemos y el año que viene ya veremos lo que... Sí, nada, yo solo una pequeña matización, que no es que los jóvenes no vayan a participar, en realidad el proceso está abierto para los jóvenes entre 16 y 30, o sea, a partir de 16 años, lo que he dicho 30 porque me estoy acordando de Irún, que efectivamente tiene una partida de 200.000 euros sobre ese 1,5 millones, pero es la cuarta edición, el cuarto ejercicio en el que lo pone en práctica este proceso de presupuestos participativos, y la experiencia, o sea, a base de experimentar, es cuando han decidido abrir esta partida para los jóvenes. Quién sabe si también nosotros tomaremos el año que viene esa decisión, o dentro de 2, o lo que sea. Esto es un comienzo que sin duda puede mejorar y mejorará. Bueno, votamos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? 6. 14 votos afirmativos, 6 abstenciones. Segundo dictamen, escrito del PS Euskadiko Ezkerra sobre cambio de vocal en la Comisión de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio y el Consejo Rector del Patronato de Deportes. La misma Comisión de Trabajo. Cambio de vocal en la Comisión de Trabajo de Hacienda y el Consejo Rector del Patronato de Deportes. Se da cuenta del escrito presentado por el portavoz del Grupo PS Euskadiko Ezkerra, don Arcadio Benítez Dávila, de diferentes designaciones en órganos de Gobierno. En lo que afecta a las designaciones de Pleno Municipal, la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, con los votos favorables de los señores y señoras Albistegui, Escribano y Tellería, las abstenciones del resto de los asistentes. Y se propone al Pleno Municipal acuerde. En la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, designar vocal titular a doña Ana Tellería Echeverría en lugar de Jon Iraola Iriondo y como suplente de la misma a Jon Iraola Iriondo. Designar a don Francisco Javier Lejardi Galarraga vocal suplente de don Alberto Albistegui Zamacola. Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes, designar vocal a don Jon Iraola Iriondo en lugar de don Alberto Albistegui Zamacola. ¿Intervenciones? ¿Se vota? ¿Votamos? A ver, votamos a favor. ¿Contra? ¿Abstención? 11. Votos afirmativos, 11 abstenciones. Entramos en los dictámenes de la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. Cuarto expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal 2017.
La Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 23 de octubre del 2017, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal del ejercicio 2017, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vistos la propuesta de alcaldía sobre el cuarto expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal y el informe del interventor sobre el expediente. A continuación, la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de don Miguel de los Toyos, don Alberto Avistegui, doña Patricia Rizabalaga, de don John Iraola. Y 5 abstenciones de don Gorka Errasti, doña Ana Francisca Astigarraga, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre. Y, en consecuencia, propone al Pleno Municipal la aprobación del cuarto expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal, cifrado en las siguientes cantidades. Procedencia a los fondos, activos financieros 441.705, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 28.705. Crédito global y otros imprevistos 300.000. Inversiones reales 113.000. Total de créditos en aumento 441.705. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Bai, oinguan lau partida sortu edo handitzen ditugu puntu hontan. Batetik, familia esku hartzeko dagoan partida handitzea planteatzen da, 18.000 eurotan. Guretzako larria da asunto hau, gero eta familia gehiago dauz Aibarren, esku hartze profesionalan beharra dakasenak. Eta gainera, kasuak gora itxiaz aparte, gero eta zailtasun handiagoak dakasenak dira. Orain arteko zerbitzua, oin urtengo da, zerbitzua enplegua datozen 2 urtietarako, bai familia esku hartzen eta kale hezitzaileena bateratuta, 371.000 euro planteatzen dira kontratorako, baina berriz ari gara zu kontratekin. Eta badakigu Madrietik muga asko jartzen dizkigutela, batez be pertsonalan kontratazioan, baina guk ez dugu familia esku hartzean zerbitzu hau oso egiturako zerbitzua dela ja, ez dela bape koiunturala, eta herritarrak zerbitzu honen gero eta beharra handiagoa dakazela. Es totalmente un servicio ya totalmente estructural. Beraz, guk eskatzen dugu Madriletik jartzen deskuen sama arintzen danean, behintzat udalan lanketa bat itxia gizarte hezitzaileen plantilla propio bat sortzeko. Zerbitzu estrukturalen gero eta zu kontrata gutxiago, EH Bilduntzat asko hobeto. Bestalde bebai, 10.000 euro pasata bideratuko dira Aibarrekinean programarako. Guretako programa interesgarria da eta beharrezkoa bebai, martxan jartzea. Horregatik gure taldiak bebai, aportazio batzuk inditu honen inguruan, Aibarrekinean erako. Pare bat datu esanguratsu nahi ditugu ekarri, eta Aibarko enplegu politikak guk uste dugu pare bat datu horiekin ardatz izan behar dituztela behintzat. Aibarko langabetuen 26% etorkina da. Hau da, Aibarko langabetuen 26% beste herrialde baten jaiotakoa da. Eta Aibarko langabetuen ia 74% kualifikaziorik gabekoa da. Gaur onartzen dagoen gauzen programa hau, bezalako programa gehiago behar dirala argi dakago guk. Baina, klaro, ez dugu uste garapen ekonomikoko zinegotziak aurrera eman behar dituenanik. Guk uste dugu, ordua dela ja, garapen ekonomikoko sailak behar dituan 3 profesionala kontratatzea ja, eta beraiek bururatu eta martxan jartzea beharrezkoa diran programak. Olakoak guk uste dugu baietz, baina teknikariek pentsatuko dute. Y para finalizar, nos alegramos de que haya surtido efecto la solicitud realizada conjuntamente por EH Bildu y PNV para poder llevar adelante la actuación de mejora de la accesibilidad de Iparraguirre y Sauchi. Es una vieja demanda de los vecinos de la zona. Seguro que se alegrarán hoy de que se vaya a solucionar, nosotros también nos alegramos de ello, pero lo cual nos crea también una duda, porque si EH Bildu y PNV no hubiésemos solicitado su ejecución inmediata, ¿sería otro proyecto más guardado en el cajón? Es que realmente no entendemos el criterio que utiliza el Partido Socialista para poner en marcha uno u otro de los tantos proyectos que se realizan en año. Bueno, tal y como se ha dicho aquí, estamos hablando de casi medio millón de euros, lo que se trae como crédito adicional. Y yo sí que quiero hacer, como ha hecho el representante anterior de Bildu, mención a los distintos
partidas que aparecen en este expediente. Hablamos, como se ha dicho, de 18.000 euros para el programa de intervención familiar en situación de riesgo. Tal y como se ha explicado aquí, son cada vez más las familias atendidas. Durante este ejercicio ha ido en aumento. El otro día, a mí me preocupa realmente que esto vaya en aumento y alguna razón tiene que ser. Yo el otro día le preguntaba a una psicóloga que trabaja en este campo, le decía ¿por qué el aumento de estas familias? Porque lejos de mejorar, vamos para atrás, vamos empeorando. Y ella me decía que en época de crisis económica y social lo que hay que estar es muy atentos a aquellos sectores más débiles, ¿no? Como son en este caso los menores y las familias en situación de riesgo de exclusión social. Y ahí sí que coincidimos todos. Pero dicho esto, nosotros sí que queremos añadir una idea fundamental de la visión que tenemos y es, no nos tenemos que centrar en el punto de la pared. Lo que tenemos que hacer es ver la pared entera, porque tapar el punto es fácil. Es evidente que Eibar está en una situación delicada. Es evidente que tiene niveles crecientes de dependencia, destrucción de empleo. Ahí aparece en el informe de Lanbide 15,5%. Aumento de necesidades sociales de todo tipo. Flaco favor haremos al futuro de este municipio si no intentamos atajar de raíz. Y, por tanto, no nos podemos quedar solo en dar ayudas. Estamos obligados, efectivamente, a ayudar a quienes más lo necesitan, porque para que la sociedad avance tenemos que avanzar todos. Eibar necesita apuestas a largo plazo, más allá de parques, de festejos, de fiestas. Hay que invertir, lo hemos dicho 1000 veces en este pleno, en un ecosistema que genere riqueza, que esa es la mejor política social que puede hacer un ayuntamiento. Y si no lo hacemos, está claro que estaremos condenando a Eibar al bloqueo, al estancamiento y a la crisis permanente. Esperamos que superéis la crisis que tenéis y que toméis el plan estratégico de referencia para poner en marcha proyectos ilusionantes de ciudad. En lo que concierne a los 10.000 euros referentes al diagnóstico de mejora del pequeño comercio, pues este es el ejemplo claro del que la sigue, la consigue. Igual conviene hacer un poco de historia, porque este planteamiento salía o surgió dentro de un plan de empleo que se pactó a raíz de unas enmiendas entre el Partido Socialista, Irabazi y el Partido Nacionalista. En aquellas se planteó una partida de 300.000 euros, se han hecho distintos proyectos, muchos de ellos desconocemos cómo han funcionado y qué efecto han tenido, y uno de ellos es el que el Partido Socialista planteó en su momento a EAJ y a Irabazi, que era este. Para entonces, el Partido Socialista ya había dicho, como se ha dicho aquí en alguna ocasión, socializado el plan de empleo con Bildu, que también se subió al carro. A mí también me gustaría que el Partido Socialista, cuando yo no haga propuestas, que me las intente hacer llegar también, porque igual también le digo que sí, pero como no me las hace, pues bueno. Nosotros, cuando se analizó esta cuestión, no la veíamos, porque entendíamos que el plan de inmigración elaborado por este ayuntamiento ya contemplaba que Devegesa pudiese realizar lo que aquí se está planteando. Estamos hablando de un proyecto que se dirige a comercios con necesidades de mejorar determinados aspectos, 10 comercios con una reserva de 6 plazas para negocios regentados por personas inmigrantes. Y vuelta con la participación y la transparencia. Es que sorprende que el dictamen que llegó el otro día a la Comisión de Hacienda, que se hablaba de este tema, era un dictamen que estaba fechado en julio, en el que se hablaba resultado de una enmienda entre el Partido Socialista y H. Bildu. Esas son jugarretas del subconsciente, porque esta enmienda, como ya se aclaró en la comisión, no existía como tal. Comisión en la que, desde luego, no se aportó ningún tipo de documentación, solo una hoja. Y a mí tengo que agradecerle al representante de Bildu en la comisión que él fue el que me dio la documentación correspondiente al proyecto, porque yo solo tenía una hoja. No iba nada más en la documentación. Quiero recordar lo que dice el Plan de Inmigración 2012-2026. Dice lo siguiente: garantizar medidas de acompañamiento individualizado a personas emprendedoras que prevén poner en marcha una empresa o negocio. Responsable, Área de Economía y Empleo, Armería Escola y MH, Devegesa, Lanbide. Área de Inmigración, 2012-2016, porcentaje de personas inmigrantes que quieren establecer su negocio, solicitan asesoramiento y son atendidas.
Y en ese plan de inmigración se hace la pregunta si es necesario un presupuesto. Y la respuesta es sí, pero se dice, pero ese presupuesto ya existe dentro de los recursos asignados a Devegesa. Con lo cual ahora yo no entiendo cómo el ayuntamiento está soportando 10.000 euros. Nik ez dut ulertzen ez daka kapazitaterik, benetan. Hirugarrena, crédito global. Como en julio nos llevamos, como un tsunami en la partida de 1.360.000, nos llevamos casi el millón, pues ahora traemos para insuflar cash 300.000. Distintos proyectos, como se ha mencionado aquí por el representante de Bildu, proyecto de Iparraguirre-Sauchi. Es que esta es la crisis que afecta a vuestro gobierno de verdad, que es que los demás hemos tenido que asumir el liderazgo de algunos proyectos y coincidíamos en este proyecto y este ha sido el caso. Este proyecto estaba listo desde el 2016, el proyecto de accesibilidad, y desde luego el equipo de gobierno no tenía ningún interés en ejecutarlo, porque no se había visto para nada el interés. Estamos contentos porque con este proyecto se va a construir aceras nuevas que impidan a los vecinos de Iparraguirre y Sauchi tener que andar por la carretera, con el consiguiente peligro, porque por la acera difícilmente se puede debido a su estrechez y a las barreras arquitectónicas existentes. Y bueno, y de este proyecto, es un proyecto que nadie sabía cuando llegó a la comisión de dónde salía y me consta que se va a dar cuenta mañana en la comisión de obras correspondiente. Y luego, ya para terminar, aparece un informe técnico fechado el 18 de octubre que dice, importe que es 113.000 euros, que dice, se ha visto la necesidad de contratar la redacción de una serie de proyectos no contemplados en el presupuesto. Luego, si decimos salto de mata, todos mosqueados. Aparecen varios proyectos. Nosotros no negamos que sean necesarios los mismos, pero lo que no nos gustan son las formas. Nadie sabía en la comisión de dónde habían salido los proyectos, porque, como he dicho antes, no ha habido comisión de obras. Segundo, uno de los proyectos que aparece para realizar es en concreto el de la urbanización Aldatze-Itzio. Preguntamos en la comisión por la afección que pudiera tener con la construcción del ascensor a Jardineta y el posible retraso que conllevaría si se espera hacer toda la obra a la vez. La respuesta fue que el proyecto del ascensor no se demorará y que se espera que esa misma semana, es decir, la pasada, estuviera ya en compras para su licitación. A día de hoy no existe nada de esto. Los vecinos de Jardines creen que les estamos tomando el pelo. Pero, ¿qué confianza estamos generando entre la ciudadanía? Ninguna. Y esto no puede ser. No puede ser. Estamos generando una crisis de credibilidad. También aparece entre los proyectos la redacción del proyecto de mejor acceso entre las calles Pagaega y Jardineta. Os recuerdo que en diciembre del 2016, y fruto de una enmienda del Partido Nacionalista pactada con el Partido Socialista, se entregó el estudio previo de mejora de accesibilidad peatonal de la calle Pagaega a la calle Jardineta. Este estudio contemplaba 6 alternativas que varían bastante en importe. Yo pregunté en la comisión y nadie me supo decir que la redacción del proyecto que se traía a la comisión, ¿a qué alternativa estábamos hablando? ¿Quién había decidido la alternativa que era? Nadie me pudo decir nada. Espero que mañana en la Comisión de Obras se analicen estos temas y que pues se puedan aclarar todas las dudas que se están generando. En cualquier caso, estamos votando algo que no sabemos realmente en qué consiste. Bueno, gure boto abstentzioa izango da. Ez dute ezer gehiago esateko zen eta ni batzuk ez ditut ikusi ere hasiera batetikan. Esan nahi dute ez dakidala bere historia. Eta beste aldetikan ere, zenbait gauzak ere ni ez dut ondo ikusten, espresiki hori Eibar-ekinean eta hori garapen ekonomikoarena, ezin dut esan, badakidala zeri buruz ari garen eta nahiago dut momentuz, abstentzio bat ematean. Esan. Segundo, para aclaratzeko que me gusta aclarar el lenguaje utilizado, nosotros no nos subimos a ningún carro. O sea, eso no me ha gustado nada que lo digas así, Elena, no nos subimos a ningún carro. Yo creo que las enmiendas no son exclusivas. El PSOE nos contrastó el plan de empleo, hicimos unas aportaciones,
Tanto el PNV como Irabazzi la rechazaron, pero también aportáis en nuestras enmiendas. Yo creo que no son exclusivas y estamos aquí todos para enriquecer y aportar, o sea que... Yo no sé si el concepto es subir al carro, es aprovechar la coyuntura, es aprovechar la situación. Y aquí estamos con el proyecto, ¿eh? Aquí estamos con el proyecto. De los 3 que pactamos, a 2 no nos gustó. Y el que no pactó, fíjate, ha empujado el proyecto. Bueno, yo creo que ha habido mucha extensión. Si estuviera Miguel os contestaría a todas, porque tiene información de primera mano para todas estas cosas. Quizá igual esta intervención la tenemos que dividir un poco lo que es el grupo municipal. Yo no tengo todas las respuestas, Miguel sí las tiene, entonces igual quizá prefiero, si alguno de mis compañeros quiere intervenir en la materia que les ocupa, para que, bueno, pues si quiere hablar o quiere comentar alguna cosa. Idoia, ¿quieres comentar algo? No. Les explico en Comisión de Servicios Sociales. Ya se explicó en la Comisión de Servicios Sociales que sí, que realmente tenemos un aumento de casos en tema de intervención familiar, y el tema de menores es una situación que nos preocupa, pero nosotros sí estamos haciendo cosas en ese sentido. Se va a contratar una persona más también para ayudar a la técnica de infancia a atajar el problema, a intentar llegar a más casos, a hablar con familias. Y bueno, yo no consulto con psicólogos porque creo que de medicina y de psicología algo sé. No sé, yo creo que lo que siempre ha hecho este ayuntamiento en los temas que estamos tratando ahora, ¿no?, que es cubrir las necesidades que tienen los ciudadanos y sobre todo los más desfavorecidos, poner el dinero que haga falta en lo que haga falta, ¿no? Y por lo tanto, si se entiende que hay que poner 18.000 euros más, pues habrá que poner 18.000 euros más. También decir que, bueno, que nosotros estamos supliendo y cumpliendo actuaciones que hacemos, pero que no somos nosotros los encargados de arreglar, por ejemplo, el problema que planteabais de que el 74% de los parados no tienen formación. Yo creo que está Lanbide, ahí el Gobierno tiene mecanismos para mejorar ese mercado de trabajo con formación, y nosotros también la hacemos. O sea, no hay que decir que porque 10 tiendas necesitan 6 personas, que es de menor cuantía. Yo creo que nosotros trabajamos y apoyamos en lo que es necesario. Pero bueno, en lo que corresponde a obras, bueno, sí podíamos haber hecho una reunión de obras la semana pasada o la anterior con proyectos de este tipo. Pero es verdad que cuando hacemos un presupuesto siempre tenemos una lista de cuestiones que seguro que vamos a hacer. Este presupuesto tenía también un diferencial, que había cosas que estaban pactadas pero que no estaban en el propio presupuesto, pero el presupuesto sí tenía dinero para hacerlas. Yo creo que a la vuelta de lo que nos queda de año, pues sabemos qué actuaciones se pueden ampliar a las actuaciones que habíamos previsto desde primeros de año, y lo que hemos hecho es meterlas, ¿no? Hablabas de la urbanización de Aldache y Chío. Es verdad que, no sé, el que conoce el tema, es una cesión que nosotros vamos a hacer, está ligado al ascensor, porque nosotros vamos a hacer la acera en el desemboque al otro lado de la carretera más amplia, de 2 metros y pico, y por lo tanto hay que comerle algo. Pero eso supone que hay que desviar la línea eléctrica. Y no pasa solamente por la parcela que tiene en propiedad el colegio, sino que pasa por otro particular. Ese otro particular también tiene que ceder ese derecho. Estamos en eso. Es decir, podía haber estado la semana pasada bajado a contratación, pero lógicamente hace falta también la cesión del derecho que el colegio se ha comprometido a traer esta semana. Por lo tanto, cuando tengamos esas cuestiones resueltas, se bajará a contratación y se hará la cuestión. Hay contratos que se han bajado, de los que mañana daremos cuenta, se han bajado a contratación, y otros que bajaremos el mes que viene y el siguiente. Por lo tanto, mañana habrá información de todo esto.
un poquito, Elena. Perdón. ¿Cuándo se va a bajar a contratación el ascensor de Jardiñeta? No, el otro día en la comisión se dijo que no se va a esperar a sacar lo de la urbanización Itzío, ¿eh? Son dos proyectos. Uno está haciendo Atelier 80, que es la parte de lo de las monjas, y el otro es el propio proyecto que tenemos nosotros. Pero eso tiene que ir en una única contratación, no va a ser, aunque son dos proyectos, no le puedes dar la concesión a una empresa de uno y otra de otra. Por lo tanto, aunque son dos proyectos, se hará en conjunto, no puede ser de otra manera. Entonces, eso es lo que, cuando se tenga la cesión de esos derechos de este tercero, pues está todo hecho ya, solamente es bajarlo, pero hace falta ese documento que es imprescindible para sacarlo. Entonces, ¿de qué plazos? ¿En qué plazos nos estamos moviendo? ¿Antes de final de año? Porque esto cada vez se demora más y más y más. En un principio se dijo julio, luego se dijo... ¿Cuál es el procedimiento de contratación y el tiempo que conlleva? Bueno, por la parte que me toca a mí, el programa Ekinean, bueno, un poquito, como resumen y breve. El año pasado, los tres grupos, Irabasi, Bildu, PNV, pues firmamos una enmienda que se llamaba Plan de Empleo por 300.000 euros, del cual salió una serie de programas. Me pareció que en ese intento de intentar que todos sumaran, y así lo propuse a Irabasi y a PNV, de pues atender pues peticiones o aportaciones, porque yo creo que pues que todos suman. Yo creo que independientemente de que tengamos acuerdos, yo creo que pues por lo menos escuchar vamos a escuchar. Presentó una propuesta en el grupo Bildu. Yo compartía muchos de los enfoques propuestos por Bildu, y así lo pasé a los grupos con los cuales teníamos suscrita la enmienda de 300.000 euros. Ante la negativa, pues me negaron y dije, pues trasladé a Bildu la negativa por parte de los dos grupos municipales de incluirlo dentro del plan de empleo, y pues ahí quedó. Este año, dentro de los programas formativos que ya os pasaremos en la siguiente comisión, la evolución que han tenido, los tengo aquí, me han llegado hoy, la evolución, si queréis luego os los cito, digamos los resultados, ¿no? El seguimiento que se ha hecho de los tres programas del año pasado. Pues hemos hablado con Bildu y hemos considerado que teníamos que llevarlos adelante. Hemos llegado a un acuerdo. Vista la negativa, visto los razonamientos del año pasado, sí que es cierto que no hemos comentado, lo hemos presentado en comisión, eso sí es así, pero visto la negativa del año pasado, pues sinceramente pues no he propuesto, porque básicamente era como el año pasado, y pues eso ha sido, no hay más. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que han sido, 5 más 9 votos afirmativos, ninguno negativo, 11 abstenciones. Siguiente punto de la misma comisión. Primer expediente de créditos adicionales del presupuesto de la Fundación Pública Residencia de Ancianos San Andrés. Al ser insuficientes los créditos consignados a las correspondientes partidas del presupuesto de la Fundación Pública Residencia San Andrés, para el ejercicio 2017 se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vistos la propuesta de alcaldía sobre el primer expediente de créditos adicionales del presupuesto de la Fundación Pública Residencia de Ancianos San Andrés y el informe del interventor sobre el expediente, a continuación la Comisión de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado.
6 votos a favor de don Miguel de los Toyos, don Alberto Albistegui, doña Patricia Arrizabalaga, don Jono Iraola, don Gorka Rasti y doña Francisca Astigarraga. Y 3 abstenciones de doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre. Y en consecuencia propone al Pleno Municipal la aprobación del primer expediente de créditos adicionales del presupuesto de la Fundación Pública San Andrés, cifrado en las siguientes cantidades. Procedencia a los fondos, activos financieros 82.885,93, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, gastos en personal 82.885,93. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para su información pública. Bai, bueno, espero dugu onelakoak onartzen dian azkenengo aldaketak izatea, batez be hori pertsona nagusien egoitzak eta bereziki San Andres egoitza aspaldi egon beharko litzatekelako aldundiaren eskumenen artean, bere eskumena baita eta bere arduren artean egon beharko litzatekelako. Atzerapena darama aldundiak San Andres egoitza bere ganatzerakoan, kabia bere momentuan aurreko legealdian hasi zenean aurre ikusten zen 2017ko gutxi gora bera San Andres egoitza aldundiaren eskumenen artean egongo zela. Egia da egutegi berri bat planteatu zela eta egutegi berri horretan 2019rako bere ganatuko dela aurre ikusten dela, baina aurtengorako planteatuta zeuden egoitza atzerapenarekin dabiz. Gure ustez, San Andres egoitza ere 2019an aldundiaren eskumenetara pasatzea zaila izan daitekela uste dugu. Hala ere, aurreko legealdiko egutegia jarraitu izan balitz, Eibarko egoitza etzen Eibarko udalarentzat gastu bat, ez zuen gastu bat suposatuko, baina bitartean ordaintzea tokatzen zaigu. Ados nago, pertsonal asuntuarekin, ni beti pentsatu izan dut, hor, erizainak eta pertson guztia behar dutela gure laguntza zeren eta lan handia da eta beharrezkoa da gure apoio handi hori ematea. ¿PNV? No. ¿Pasamos a votar a favor? No. Bueno, sí. Pensaba que íbamos a comentar nosotros algo, pero no sé. No, vale. ¿Votos a favor? Danak, 2. Siguiente punto. Propuesta de la Asociación Guipuzcoana de Taxi de aprobación de tarifas autotaxi para el año 2018. La Asociación Guipuzcoana del Taxi expone en su escrito que, según el estudio económico realizado y teniendo en cuenta también el desmesurado incremento del coste del desempeño de la actividad, ha realizado una propuesta de revisión de tarifas para el próximo año 2018 para aplicarla al ámbito de la comarca del Bajo Deba. La Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con 4 votos a favor de don Miguel de los Tallos, don Alberto Albistegui, doña Patricia Arrizabalaga y don Jono Iraola, y 5 abstenciones de don Gorka Rasti, doña Francisca Astigarraga, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, y propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar para el año 2018 la propuesta presentada, lo que supone un 1,6% de la última tarifa de taxi aprobada por el Ayuntamiento. Entonces, las tarifas sería tarifa mínima 5,0955, por kilómetro recorrido 1,2760, hora de espera 17,054. Y la tarifa 2, tarifa mínima 5,5484, kilómetro recorrido 1,4122, hora de espera 17,9333. La tarifa mínima incluye el kilómetro y medio de recorrido o 5 minutos de espera.
La tarifa 1 es aplicable los días laborables entre las 7 y las 22 horas. La tarifa 2 es aplicable todos los días desde las 22 horas a las 7 horas. Se aplica igualmente esta tarifa 2 desde las 7 horas a las 22 horas los domingos y los días festivos fijados en la correspondiente normativa autonómica local, así como los sábados, los días 24 de diciembre y 31 de diciembre y los días 24 de junio, 8 de septiembre y 30 de noviembre. Y segundo, remitir el expediente a DBGESA. ¿Intervenciones? ¿Se vota? ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstención? 6. O sea que han sido 14 votos afirmativos, 6 abstenciones. Siguiente punto. Propuesta de aprobación de la convocatoria y bases de subvenciones por el apoyo al emprendimiento, conciliación y sucesión de empresa mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada. Visto la propuesta de la instructora del expediente para aprobación de la convocatoria en la cabecera indicada. 2. El informe favorable del director de la Unidad de Contratación y Subvenciones. 3. El informe de fiscalización del interventor de fondos. A continuación, la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con los siguientes resultados. 4 votos a favor de don Miguel de los Toyos, don Alberto Albistegui, doña Patricia Rizabalaga y don Johnny Iraola, y 5 abstenciones de don Gorka Erreste y doña Ana Francisca Astigarraga, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre. Y propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar un gasto por importe de 30.000 euros con imputación a la partida presupuestaria de subvenciones a otras empresas del vigente presupuesto de la Corporación para atender a los gastos que se deriven de la concesión de subvenciones. Segundo, aprobar la convocatoria que incorpora las bases de subvenciones reguladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de Éibar de subvenciones mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada. Acabamos y volvemos atrás. Sí, Sigue. Estaba traspapelado aquí, sí, vamos a seguir, ¿no? Siga. Sí. Decía segunda, aprobar la convocatoria que incorpora las bases de subvenciones reguladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de Éibar de subvenciones mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada para apoyo al emprendimiento, consolidación y sucesión de empresas. Bueno. Éibar necesita urgentemente apostar por la creación de nuevas empresas en sectores de alto valor añadido. Venimos insistiendo en esa idea y hoy retiramos nuestro compromiso y también nuestra voluntad para ir de la mano en un impulso real a la reactivación económica y a la generación de más y mejor empleo. No nos vamos a apartar. Antes daba el dato del 15,46% de tasa de paro que viene facilitada en el informe de la ANVIDE. Podríamos poner sobre la mesa infinidad de indicadores sobre la situación de la ciudad. Apustua beharrezkoa da, eta ere egiten ditugun apustuen ebaluazioa. Eraginen emaitzak neurtu behar dira. Ematen direnetarako helburuak betetzen direla egiaztatzen da, ez dut uste, inertziaz ematen dira, eta punto, hartutako ohitura txarra. Pero insisto, la apuesta como tal es necesaria. Es más, celebramos que se dé continuidad a una propuesta nuestra, una propuesta que hicimos mediante enmienda al presupuesto 2016, en la que también coincidirá así. Es una de las partidas que se están utilizando bien, aunque todo hay que decirlo, el plazo para la solicitud es otra vez escaso. Y esto es un déjà vu. Y el año pasado lo decíamos en septiembre, ahora lo decimos en octubre, un mes peor, un mes más tarde. Y por tanto, lo repetimos, este retraso es una consecuencia lógica de aprobar los presupuestos en las fechas que se hacen, porque supongo que este año, como el año pasado ocurrió, no se nos va a culpar a la inconcreción de las enmiendas, ¿verdad?
Desde luego, en nuestro grupo municipal, nosotros estamos contentos, celebramos la continuidad de una idea que hemos conseguido introducir. Insistimos en reafirmar nuestro compromiso para poner en marcha una senda de crecimiento para Eibar y para hacerlo de forma consensuada y ordenada volvemos a reclamar la aprobación y puesta en marcha del plan estratégico. Punto honetan gure botua alde izango da. Ay. ¿Más? Bueno, tres cosas. No quería decirlo porque va a sonar pretencioso, no quería decirlo, y quería ser breve. El plan de empleo que el año pasado firmamos entre Irabasi, PNV y nosotros, los 300.000 euros, todas las propuestas, todas son nuestras. Emakumeak, más 45, ¿sí? Emakumeak, Guidari Suseu, habilidades comerciales, empleo Buracovidea, creación, consolidación, relevo generacional y acciones formativas. Todas Partido Socialista, todas, Elena. Es más, tuve que convenceros personalmente, no, si queréis os cuento el génesis, o sea, porque bueno, y hay documentación al respecto además. O sea, si queréis os cuento desde el principio hasta el final, con pelos y señales, o sea, todo han sido iniciativas del Partido Socialista, todas nuestras, y me costó convencer, fíjate, me costó convencer que mis ratos me llevé como diciendo, jolín, o sea, desde el momento que nos sentamos de los 300.000 euros y del momento que hicimos todo esto del plan de empleo, o sea, los programas y lo de la consolidación, esto es nuestro. O sea, dice, es una propuesta nuestra, que no es vuestra. O sea, no digas eso porque eso no es cierto. Segunda cuestión, el plazo. El plazo. Sí, pero vamos a ver, Elena, una cosa, mira, Elena, una cosa es que digas, hay que crear empleo. Sí, es que todos estamos de acuerdo en crear empleo, pero tendrás que plantear estrategias, acciones concretas. O sea, todos podemos decir, no, es que hay que crear empleo, no, es que hay que crear empleo de calidad, y ahí nos quedamos. O sea, y ahí os estáis quedando. Cuando comentéis estas cosas, pues oye, pues no son así, no son así. Josu, es cierto, hombre, que es cierto, Josu. Todo lo planteamos nosotros y lo decimos nosotros. Que sí, Ekin, Iraun y Osteco. Bueno, vamos a ver, lo voy a dejar ahí. En cuanto al plazo, vamos a ver, nosotros, con respecto a la tardanza de la aprobación de los presupuestos, vamos, achacar al equipo municipal la tardanza de los presupuestos, no voy a entrar en ese debate, no voy a entrar en esa pelea, no voy a querer. Lo que sí te digo es que una vez aprobados los presupuestos, nosotros el 3 de julio enviamos un escrito a Lanbide para pedir un informe de duplicidad y nos tenía que haber respondido por plazos el día 2 de agosto y no nos respondió. Tres veces nos pusimos en comunicación con diversos departamentos de Lanbide y finalmente nos pasaron escaneado la confirmación para sacar adelante lo que nosotros habíamos propuesto con las modificaciones con respecto al año pasado. Nos pasaron escaneado el 9 de octubre y es ahora el momento en el que pasamos. ¿De acuerdo? O sea, Lanbide por ahí. Y luego lo he puesto en marcha en el plan estratégico. O sea, vamos a ver, nosotros como equipo de gobierno tenemos una guía y esa guía es el plan de legislatura, que al final pues que es lo que te ha respaldado la ciudadanía, y segundo el plan estratégico. Nosotros estamos alineados con el plan estratégico. Y nosotros, sí, déjame terminar, joder. Estamos alineados con el plan estratégico y lo que estamos haciendo va en esa línea. ¿Que se puede discutir o no se puede discutir? De acuerdo, pero desde luego que sí. Y aquí el ejemplo más palpable que estáis en contra del plan estratégico, oye, ha habido aquí una propuesta de la creación de oficina de turismo y habéis echado para atrás. O sea, no sé, cuando estamos hablando de cosas, no, crear empleo, bien, de calidad, bueno, bien, ¿y quién propone? Los socialistas. Plan de empleo, socialistas. Consolidación, no sé qué, ¿quién? Los socialistas. Elena, o sea, si es lo que hay. Sí. A ver, por alusiones y por centrar. Tú me has hablado de un plan de empleo. Te recuerdo que estas ayudas no estaban dentro del plan de empleo. Estas ayudas he traído aquí el acuerdo que firmamos y uno es plan de empleo 300.000, 2
Nueva línea mediante subvenciones al emprendimiento para la creación de nuevas empresas cubriendo los costes 30.000 euros, línea punto 2. Y luego el punto 3 era la instalación del parque de actividad física en la zona. Por concentrar la cuestión. Dentro del plan de empleo, y aquí yo tengo a gente porque yo tengo muchos defectos, pero desde luego la mentira o intentar no decir la verdad no es mi estilo. Te tengo que recordar que yo fui personalmente la que se empeñó en que hubiera un curso específico para mujeres. ¿Te tengo que recordar yo eso? ¿Me puedes negar? Niégamelo ahora aquí si puedes, niégamelo, sí. Pues yo fui la que se encargó de plantearlo. Y lo que tú has hecho es, estuvimos trabajando, Jaime y yo trabajamos en las ayudas que se están dando hoy, en las bases, estuvimos trabajando nosotros personalmente contigo. ¿Sí o no? O sea, no me vengas aquí diciendo que es el Partido Socialista el que está aquí planteando cuestiones cuando yo te estoy demostrando y cuando yo viví una realidad, que tuvimos que trabajar un montón las bases. ¿Sí o no, Alberto? ¿Sí o no? A ver, Elena, te vuelvo a repetir. Una cosa es que digas que hay que crear empleo, que trabajo para las mujeres, que ya os dije mis objeciones con respecto a eso, porque podía venir cualquiera y nos podía impugnar eso, que ya ocurrió anteriormente con las mujeres y finalmente no fue para mujeres. Había mayoría, pero no había mujeres. Sí, pero el primer momento planteasteis para mujeres, me acuerdo perfectamente, y yo os comenté y os dije, oye, tened cuidado porque va a venir un señor y nos va a decir, oye, ¿por qué para mujeres? ¿Por qué esa discriminación? ¿En base a qué? Que ya había jurisprudencia anteriormente que echaron para atrás este tipo de actuaciones. Con respecto a la creación de empresas, o sea, es decir, vamos a hacer ya, pero desarrollarlo, dar ideas, hacer, no hay ideas, Elena, no aportasteis nada, si es que os tuve que convencer, Elena. O sea, la creación, la consolidación y el relevo generacional, joder, es que hablar de estas cosas, bueno, en fin, sin más. Pasamos a votar. A ver, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. 19 y 1. Joder, es impresionante. Es impresionante. Votos afirmativos, una abstención. Bueno, y entonces era esta que se había... 15, ¿eh? Y Miguel no está. Ah. Bueno, no, 19, ¿eh? Son 19 y 1. 19 y 1, sí. 19 votos afirmativos y una abstención. Sí, este sería. Bueno, entonces tomamos el punto anterior a este, que es solicitud de don Antonio Campos Mingorance en su condición de administrador de la empresa Dinercar A3 SL de modificación de la autorización de concesión de hipoteca sobre la concesión del parque de Chanchaselay. Antecedentes. Con fecha 26 de julio del 2016, el Pleno Municipal acordó autorizar la cesión del contrato de gestión mediante concesión administrativa del Servicio Público de Parking de Chanchaselay, en la que era titular Gesparque Inversiones 2008 SL en liquidación a favor de Dinercar A3 SL. La cesión fue formalizada en escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 2016 ante el notario de Vitoria-Gasteiz, don Luis Pérez de la Rázaga Villanueva, y con el número 1059 de su protocolo. Que con fecha 2 de noviembre del 2016 el Pleno Municipal, atendiendo una petición de Dinercar A3 SL, acordó autorizar la constitución de una hipoteca sobre la concesión de explotación de aparcamiento en garantía de un préstamo concedido por CaixaBank S.A., que con fecha 14 de septiembre de 2017 ha tenido entrada en el Ayuntamiento un escrito de Dinercar A3 SL solicitando la modificación de la autorización, sustituyendo autorizar la constitución de la hipoteca sobre la concesión de explotación del aparcamiento de Chanchaselay en garantía del préstamo concedido por CaixaBank S.A., solicitado por Dinercar A3 SL, por autorizar la constitución de la hipoteca sobre la concesión de explotación del aparcamiento de Chanchaselay a favor de El Carregui SGR en garantía de aval del préstamo concedido por CaixaBank S.A., solicitado por Dinercar A3 SL. El informe del director de la Unidad de Contratación y Subvenciones expone que no ve inconveniente legal alguno en modificar el acuerdo de autorización en los términos expresados en la solicitud. La Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación con el siguiente resultado.
4 votos a favor de don Miguel de los Toyos, don Alberto Albistegui, doña Patricia Rizabalaga y don John Iraola, y 5 abstenciones de don Gorka Rasti, doña Ana Francisca Astigarraga, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, y propone al Pleno Municipal la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo. Autorizar la constitución de la hipoteca sobre la concesión de explotación de aparcamiento Chanchaselay a favor del Cargui SGR en garantía de aval del préstamo concedido por CaixaBank S.A. solicitado por Dinercar A3 SL. ¿Votamos a favor? ¿Abstenciones? 10, o 9, 10, perdón. O 9, 11. 9 votos afirmativos, ninguno negativo, 11 abstenciones. Pasamos a los dictámenes de la Comisión de Trabajo, de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente. Estudio de taller, la primera, ¿no? Sí. Bien. Primer punto, aprobación definitiva de la modificación del estudio de talle de la AA 121 Bichos Arasqueta de Estasiño número 18. La Comisión de Trabajo, Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 24 de octubre, trató el tema indicado. El estudio de talle de la AA 121 Bichos Arasqueta se aprobó definitivamente por acuerdo de 28 de diciembre del 2016. El proyecto de reparcelación de la actuación aislada 121 se aprobó inicialmente con fecha 18 de noviembre del 2016. En plazo de alegaciones se presentó una alegación con la propiedad del inmueble Estasiño 18, familia Arízaga, indicando que eran propietarios de la franja de terreno de 2 por 3 metros incluida en el ámbito y que no se había recogido en el proyecto de reparcelación. Los promotores del estudio de detalle y la familia Arízaga han mantenido una negociación fruto de la cual han llegado a una serie de acuerdos que se resumen en los siguientes puntos. Se excluye la franja del terreno en cuestión de la unidad de actuación 121, modificándose para ello su delimitación. Se ordena dicha franja a través del estudio de detalle con el objeto de permitir que el futuro garaje del edificio Estasiño 18 pueda aprovechar esa franja. Se reducen las alineaciones máximas del nuevo edificio Bichos Arasqueta 1, pasando su anchura máxima de 11,2 metros a 11 metros. Se eleva 20 centímetros la cota de la planta baja. Para recoger dichos puntos se ha redactado un nuevo estudio de detalle que recoge dichas modificaciones, siendo las más destacadas la redelimitación de la unidad de actuación 121 y que el estudio de detalle pasa a ordenar también parte del futuro garaje del edificio Estasiño 18. Respecto a la redelimitación o reajuste de la unidad de actuación, se considera conforme al artículo 3206 del Plan General de Ordenación Urbana. Sin perjuicio de lo establecido en el título 3, artículo 3.2.02, sujeción jerárquica al Plan General, los límites de los ámbitos de planeamiento definidos por el Plan General podrán ser objeto de reajustes en los respectivos instrumentos de desarrollo cuando afecten a los aspectos siguientes: alineación o líneas de edificación existentes, características topográficas del terreno, existencia de arbolado u otros elementos de interés a juicio de los servicios técnicos municipales, parcelarios. No se presentarán distorsiones en su forma ni aumentos o disminución en más de un 15% en relación con las superficies delimitadas en los planos de este Plan General. En este caso no supone una modificación del Plan General, sino un reajuste de límites derivado del parcelario que afecta a consideraciones no básicas y que no altera la superficie de la unidad, más que en un 3,8%, existiendo además acuerdo entre los interesados. Con fecha 28 de julio de 2017, la Junta de Gobierno Municipal aprobó inicialmente el documento de modificación del estudio de detalle de la actuación aislada 121 Bichos Arasqueta. Según lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, se publicó anuncio de dicha aprobación inicial en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el 18 de agosto
en 2 periódicos con fecha 4 de agosto, a fin de que durante el plazo de 20 días, contados a partir del 1 de septiembre, pudieran examinarse el expediente y formular las alegaciones que procedan. Asimismo, se notificó a los propietarios de terrenos incluidos en la unidad. No se han presentado alegaciones en el plazo concedido al efecto. Debiera variarse la denominación, puesto que ya no ordena exclusivamente la actuación 121, sino también parte del garaje sótano de Estasiño 18, por lo que el título del estudio de detalle debería ser Estudio de actuación de la actuación aislada a 121, Bichos Arasqueta y de Estasiño 18. Incorporado al expediente el informe del asesor jurídico del Departamento de Obras y Urbanismo y considerando que la tramitación del expediente se han observado los trámites que se relacionan en la normativa vigente, la Comisión de Trabajo de Urbanismo y Obras, con los votos a favor de don Alberto Albistegui, doña Ana Tenería, doña Marisa Larrauri, don John Iraola y las abstenciones de don Josu Cristóbal, don Gorka Reste y don Josu Mendicote, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, propone al Pleno Municipal acuerde. Primero, aprobar con carácter definitivo las modificaciones del estudio de detalle de actuación aislada 121.01 Bichos Arasqueta 1 y Estasiño 18. Segundo, remitir un ejemplar de la modificación del estudio de detalle a la Diputación Foral para su inclusión en el registro administrativo de planeamiento en cumplimiento del artículo 89 de la Ley 2/2006. Tercero, publicar el oportuno anuncio junto con las normas urbanísticas contenidas en el citado documento en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en los diarios de mayor difusión del municipio y notificar a la totalidad de los propietarios de las parcelas afectadas por el ámbito del documento. ¿Una intervención? Pasamos a votar. ¿A favor? Bueno, oindiok, bai? Oindiok, azkenengo eztabaidatikan uste dut ez naizela recuperau, ze benetan harrigarri zen jata entzundako gauza batzuk. Pero bueno, hay más cosas que llaman la atención. La actuación aislada 121, que se refiere a Bichos Arasqueta 1, justo al lado en Bichos Arasqueta 3 hay unos garajes y encima de los garajes hay salieron a concesión por parte de IMESA. Justo encima hay un aparcamiento público y en ese aparcamiento público pues tal vez el impulso de este proyecto sirva para que se quite el cartel que todavía sigue puesto desde hace una década, que está completamente decolorado, anunciando la construcción de esos garajes. Dicho esto, en la ficha del Plan General de Ordenación Urbana se habla, entre los objetivos, se trata de completar la trama urbana en este ámbito, sustituyendo las edificaciones existentes en los números 1A y 1B de Bichos Arasqueta Calea, discordantes con la ordenación y tipología predominante en el barrio, por una nueva edificación que sirve para configurar el espacio público colindante. Y de ese espacio público colindante habla en las observaciones que en el proyecto se resolverá la comunicación entre el espacio público ubicado en Bichos Arasqueta 3 y los espacios interiores peatonales de esta unidad. El apunte quería hacerlo y ahí queda. Dicho esto, cuando casualidades de la vida fue otro pleno en el que también fue presidido por el primer teniente alcalde y que aquel pleno la verdad también se desmoronó bastante, fue el 28 de diciembre de 2015 y cojo el acta de aquella ocasión en la que aprobábamos de forma definitiva el estudio de detalle. En la parte referida a nuestro grupo, el acta dice: Mendikute jaunak hartu du hitza, esaten du jarduketa pribatu honekin inguru hartako berriztatze urbanistiko egiteko aukera zabaltzen dela. Y que falta la iniciativa pública en Macharia o Arragueta para adoptar medidas que promuevan estas zonas y que esperan que se dé esta iniciativa pública. Lo dijimos entonces, han pasado prácticamente 2 años, faltan 2 meses, pero han pasado prácticamente 2 años y la actuación pública llevada para la regeneración de toda esa zona ha sido la que ha sido. Hori esan da guk berretsi eitzen dugu, inguru hori zahar berritzeko apostuan alde gauzela, planteatzen dugula Ibarko ekialdeko auzoak zahar berritzeko plan bat eitxia, uste dugula aztertun beharko genuke udal honetan Estasiñoa intermodal bihurtzia,
aukera bat zabaltzen dela bebai estazio kalian paralelua izango dan kale berrixak ingu planteatzen duguna Mercedes Kareaga izatia, eta hor bebai 500 metro karratuko lokal horrek eukiko ditugu laudalandako, eta horretaz bebai nahiko genukela hitz egin. Hor daukagula epaitegi zarra, hor daukagula BH-ren tailer zarra. Hori esan da, bai esan, eskatzen dugula beste modu baten indau bebai, baina ez dugunez euki aprobetxatzen dut pleno eskatzeko, que nosotros también queremos un ejemplar de la modificación del estudio de detalle, el mismo que se va a remitir a la Diputación Foral para su inclusión en el registro administrativo de planeamiento, eta bukatzeko esan, plan nagusixan bere garaian abstenidu ginean bezala eta jarduketa isolatuan zetasun azterketan abstenidu ginean bezala, horrekin koherentzian eta lanketa izan dan bezala izan dalako guk abstenidu engo garala. Hori esan da, hitza esartzeko berriro, jake keja huitzen garan zenbat arratzen dugun, aurreratu urrengo 2 puntuetan alde bozkatuko dugula, batez be kontuan eukitza hori izan gure kezka nagusiz eta holan galdetu genduan, alegazinua bere horretan onartuta geratzen dela, urrengo puntua sari naiz eta hortaz alde bozkatuko dugula. Yo no sé si me he desmoronado o no me he desmoronado. En el otro pleno, bueno, has comentado que igual que que en el otro, pero no me he desmoronado. Lo que pasa es que pues no vivo aquí mucho tiempo, la verdad, y no es fácil presidir un pleno, pero jolín, todavía no sé, o sea, ciertas sorpresas no sé disimularlas, ciertamente, no sé. No sé, habéis tenido ocasión para hacer propuestas y no las hacéis. Y las únicas que hacemos somos nosotros. O sea, es que al final dices, bueno, pues ya está. Pasamos a votar. Eso, pasamos a votar. Ya está, pasamos a votar. Sí, bueno. Para aclararte, en el derecho a réplica que creo que existe, yo no he dicho que te hayas desmoronado. Lo que he dicho ha sido que el pleno que presidiste el 28 de diciembre del 2015 se desmoronó bastante. El pleno. Seguramente todos tendremos nuestra parte de responsabilidad, pero a uno no le dejan de sorprender también ciertas actitudes que desde luego dicen bastante poco del trabajo en equipo que se intentó hacer por parte nuestra también conjuntamente con vosotros y que lamentablemente en este momento parece que no somos capaces de hacer. Vamos a votar, venga, vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nueve votos afirmativos, ninguno negativo, 11 abstenciones. De la misma Comisión de Trabajo, de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos de ocupación necesaria para la ejecución de la obra de bajada a cota cero del ascensor en San Agustín número 2. Por acuerdo, la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2017 se concedió a la comunidad de propietarios de San Agustín número 2 licencia para realizar obras de bajada de ascensor a cota cero. Dado que las obras afectan a los locales de la planta baja del edificio y no se ha llegado a un acuerdo con la propiedad, la comunidad de propietarios del inmueble solicitó el 17 de mayo la expropiación de la parte necesaria de los locales afectados. La intervención plantea bajar a cota cero el ascensor del inmueble, lo que obliga a ocupar una superficie de 4,48 metros cuadrados en el local del bajo derecha del edificio. La Junta de Gobierno local aprobó con fecha 15 de septiembre iniciar el expediente de expropiación y aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos. Se somete dicha relación al trámite de información pública por plazo de 15 días hábiles. Durante el plazo concedido se han presentado un escrito de alegaciones por María Ignacia Mandiola Hacha como arrendataria del local en el que expone. Debido a la expropiación se ve obligada a realizar unas obras de acondicionamiento con las siguientes afecciones: reducción del espacio de atención al cliente, redistribución de mobiliario, afección a techos, suelo, electricidad y pintura, posible paralización de la actividad en cuyo caso pide indemnización. En primer lugar, hay que hacer constar que la relación de bienes y derechos de la titular del arrendamiento del local, tal y como exige el artículo 4 de la Ley de Expropiación Forzosa de 18 de diciembre de 1954,
lo que recoge, siempre que lo soliciten acreditando su condición debidamente, se entenderán también las diligencias con los titulares de los derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos urbanos. En este último caso se iniciará cuando cada uno de los arrendatarios al respectivo expediente incidental para fijar la indemnización que puede corresponderle. En cuanto a la reclamación que realiza, las dos deben de aceptarse. En primer lugar, en cuanto a la indemnización en caso de paralización de la actividad, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece que cuando la privación de derechos inherentes a la expropiación sea compatible con la continuidad del contrato de arrendamiento entre sus primitivas partes, la indemnización a los arrendatarios será la determinada por las ocupaciones temporales. Por tanto, si la obra obliga a paralizar la actividad, esta ocupación temporal deberá ser indemnizada. En segundo lugar, en cuanto a las obras de acondicionamiento, la legislación establece el derecho del propietario de un elemento privativo que debe soportar una servidumbre de interés general, como la instalación de un ascensor, a ser resarcido de los daños y perjuicios causados. Y la jurisprudencia de sentencia del Tribunal Supremo de 18/12 del 2010 incluye dentro de los conceptos a valorar en esa indemnización una indemnización dineraria para el supuesto de que, como consecuencia de la ejecución de las obras precisas, se causaren daños al elemento privativo previa acreditación fehaciente de los mismos. Por tanto, se deberán reparar dichos daños mediante las obras de acondicionamiento necesarias que podrán o bien ser directamente ejecutadas por la comunidad beneficiaria de la expropiación, o bien ser abonadas por dicha comunidad y realizarlas por la propiedad o por el arrendatario. Deberá aclararse antes de proceder a la ocupación las fechas de ejecución de la obra y si paralizan o no la actividad y las obras de acondicionamiento necesarias para devolver el local a su estado inicial una vez ejecutada la obra. Incorporando al expediente el informe del asesor jurídico del Departamento de Obras y Urbanismo y considerando que en la tramitación de este expediente se han observado los trámites que se relacionan en la normativa vigente, la Comisión de Trabajo de Urbanismo y Obras, con los votos a favor de don Alberto Arvistegui, doña Ana Tellería, doña María Arisa Larrauri, don John Iraola y las abstenciones de don Joso Cristóbal, don Gorka Rasti, don Josu Mendicote, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, propone al Pleno Municipal acuerde. Primero, estimar la alegación planteada por María Ignacia Mandiola H. y, en consecuencia, incluirla como arrendataria en la relación de bienes y derechos y establecer que deberá aclararse antes de procederse a la ocupación las fechas de ejecución de la obra y si paralizarán o no la actividad y las obras de acondicionamiento necesarias para devolver al local su estado inicial una vez ejecutada la obra. Segundo, acordar la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos a ocupar para la ejecución de las obras de bajada a cota cero del ascensor en San Agustín 2. Relación de bienes y derechos de necesaria ocupación para la ejecución del proyecto de bajada a cota cero del ascensor en San Agustín 2. Parcela número 1, titular Echedamo S.L., arrendataria María Ignacia Mandiola H., naturaleza catastral, finca urbana, referencia catastral 4281219, referencia registral, finca 24.874 de Eibar. Descripción: local derecho de la planta baja, mirando de la calle al edificio de la casa número 2 de la calle San Agustín, mide una superficie de 65 metros y 59 centímetros cuadrados. Dispone de acceso particular a través de la calle de su situación. Linda entrando izquierda con el portal de la casa número 2 y planta baja izquierda de la casa número 2 y planta de San Agustín. Derecha, casa número 14 de la calle Reval, fondo locales zagueros de igual baja. Le corresponde una participación en las partes en común de servicio y aprovechamiento de 2 enteros y 7 centésimas de otro entero por ciento. Ocupación: una superficie de 4,48 metros cuadrados, situado junto a la pared izquierda del local al que limita con el portal. Tercero, proceder a la publicación y notificación del presente acuerdo en los términos señalados en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor circulación. Además, habrá de notificarse individualmente a los titulares y arrendatarios de dichos muebles y a la comunidad beneficiaria de la expropiación. Votamos. No sé si he entendido bien, pero se está repitiendo todo el rato la arrendataria.
y yo creí que los arrendatarios no tienen derecho a obras y, por tanto, ella no alude a esa situación como inquilina, pero yo creo que ahí lo que no se especifica en ningún momento es la propiedad de ese local. Bueno, María Jesús, tal y como consta en el... No, digo que tal y como consta en el propio dictamen del asesor jurídico, siempre que lo soliciten y acrediten su condición, los títulos de derechos reales, en este caso el arrendatario, pueden ser resarcidos por estos temas, así que, sí que tiene el arrendatario, sí que tiene un derecho. Es que me sorprende muchísimo porque precisamente uno de los elementos de cláusulas de los contratos de alquiler es que no se puede realizar ninguna obra sin la autorización directa y por escrito de la propiedad. En fin, los contratos de alquiler, yo no soy ninguna especialista, pero entiendo que Ubaldo es el asesor jurídico, lo ha mirado perfectamente y sí, se ha seguido el procedimiento que se tenía que seguir. Votación. Votamos. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstención? Sí. O sea que han sido 14 votos afirmativos, ninguno negativo, 6 abstenciones. Siguiente punto. Aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos de ocupación necesaria para la ejecución de las obras de bajada a cota cero del ascensor en San Agustín número 4. Por acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2017 se concedió a la Comunidad de Propietarios de San Agustín número 4 licencia para realizar obras de bajada de ascensor a cota cero. Dado que las obras afectan a los locales de la planta baja del edificio y no se ha llegado a un acuerdo con la propiedad, la Comunidad de Propietarios del inmueble solicitó el 17 de mayo la expropiación de la parte necesaria a los locales afectados. La intervención plantea bajar a cota cero el ascensor del inmueble, lo que obliga a ocupar una superficie de 4,71 metros cuadrados en el local del bajo derecha del edificio. La Junta de Gobierno aprobó con fecha 15 de septiembre iniciar el expediente de expropiación y aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos. Se somete dicha relación al trámite de información pública por plazo de 15 días hábiles. Durante el plazo concedido se han presentado un escrito de alegaciones de Jaione Jáuregui Larrañaga como arrendataria del local en el que expone. No se opone a la obra y entiende la necesidad de la misma. No solicita indemnización por la ocupación temporal, pero sí que se consensúe la fecha de ejecución de la obra para que la afección sea mínima. Se realiza una valoración de las obras de adecuación del local derivadas de la ocupación parcial del mismo. Las mismas se valoran en un total de 9.559 euros. En primer lugar, hay que hacer constar la relación de bienes y derechos a la titular del arrendamiento del local, tal y como exige el artículo 4 de la Ley de Expropiación Forzosa de 18 de diciembre de 1954. Siempre que lo soliciten, acreditando su condición debidamente, se entenderán también las diligencias con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos. En este último caso, se iniciará para cada uno de los arrendatarios el respectivo expediente incidental para fijar la indemnización que pueda corresponderle. En cuanto a las reclamaciones que realizan, las dos deben de aceptarse. En primer lugar, en cuanto a la indemnización en caso de paralización de la actividad, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece que cuando la privación de derechos inherentes a la expropiación sea compatible con la continuidad del contrato arrenditicio entre sus primitivas partes, la indemnización a los arrendatarios será la determinada por las ocupaciones temporales. Por tanto, si la obra obliga a paralizar la actividad, esta ocupación temporal deberá ser indemnizada.
En segundo lugar, en cuanto a las obras de acondicionamiento, la legislación establece el derecho del propietario de un elemento privativo que debe soportar una servidumbre de interés general, como la instalación de un ascensor, a ser resarcido de los daños y perjuicios causados. Y la jurisprudencia, sentencia del Tribunal Supremo 15 del 12 del 2010, incluye dentro de los conceptos a valorar en esa indemnización una indemnización dineraria para el supuesto de que, como consecuencia de la ejecución de las obras precisas, se causen daños al elemento privativo previa acreditación fehaciente de los mismos. Por tanto, se deberán de reparar dichos daños mediante las obras de acondicionamiento necesarias, que podrán o bien ser directamente ejecutadas por la comunidad beneficiaria de la expropiación o bien ser abonadas por dicha comunidad y realizadas por la propiedad o por el arrendatario. Deberá aclararse antes de proceder a la ocupación las fechas de la ejecución de la obra y si paralizarán o no la actividad y las obras de acondicionamiento necesarias para devolver al local su estado inicial una vez ejecutada la obra. Incorporado al expediente el informe del asesor jurídico del Departamento de Obras y Urbanismo y considerando que la tramitación de este expediente se han observado los trámites que se relacionan en la normativa vigente, la Comisión de Trabajo de Urbanismo y Obras, con los votos a favor de don Alberto Albistegui, doña Ana Tellería, doña María Isa Larrauri, don John Iraola y las abstenciones de don Josu Cristóbal, don Gorka Resti, don Josu Mendicuti, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, propone al Pleno Municipal acuerde. Primero, estimar la alegación planteada por Jaione Jauregui Larrañaga y, en consecuencia, incluirla como arrendataria en la relación de bienes y derechos y establecer que deberá aclararse antes de procederse a la ocupación las fechas de la ejecución de la obra y si paralizarán o no la actividad y las obras de acondicionamiento necesarias para devolver al local a su estado inicial una vez ejecutada la obra. Segundo, acordar la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos a ocupar para la ejecución de las obras de bajada a cota cero del ascensor San Agustín 4. Relación de bienes y derechos necesaria ocupación para la ejecución del proyecto de bajada a cota cero del ascensor San Agustín 4. Parcela número 1. Titularidad Echedamo SL, arrendataria Jaione Jauregui Larrañaga, naturaleza catastral 5 urbana, referencia catastral 4381222, referencia registral finca 22.500 de Eibar. Descripción: local constituido por el sótano y la planta baja derecha, mirando de la calle al edificio de la casa número 4, parte número 5 de la casa señalada con los números 2 y 4 de la calle San Agustín de Eibar. Mide una superficie útil de 116 metros cuadrados. El sótano se comunica con la planta baja mediante la escalera interior. Dispone de acceso desde la calle de su situación, linda en planta baja y sótano, izquierda entrando con portal de la casa número 4 de la calle San Agustín y locales izquierda de sótano y planta baja de la casa número 4, derecha acceso particular de los dos locales zagueros de la planta baja y sótano y vivienda del piso primero de la casa y fondo locales zagueros de igual planta y sótano de la casa. Le corresponde una cuota de participación de 3 enteros y 7 centésimas %. Ocupación: una superficie de 4,71 metros cuadrados situada junto a la pared izquierda del local al que limita con el portal. Tercero, proceder a la publicación y notificación del presente acuerdo en los términos señalados en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor circulación. Además, habrá de notificarse individualmente a los titulares y arrendatarios de dichos bienes y la comunidad beneficiaria de la expropiación. Bueno, creo que también es obvio pensar que es la misma situación que la anterior, luego yo me volvería a abstener por la misma circunstancia. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿14 votos afirmativos, ninguno negativo, 6 abstenciones. Pasaríamos ya al último dictamen. Resolución de convenio suscrito con Visesa para la gestión de la actuación AI 125 Chonta. El Ayuntamiento de Eibar y la Sociedad Pública Visesa suscribieron en mayo de 2016 un convenio que tiene por objeto delegar en Visesa
La adopción de las actuaciones que sean precisas en orden a posibilitar el desarrollo urbanístico de la actuación integrada AI 125 Chonta del Plan General de Ordenación Urbana de Éibar, así como la gestión para la ejecución de las determinaciones de ordenación por medio del sistema de actuación público por cooperación. Con fecha 21 de abril de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia por la que se declara la nulidad de pleno derecho de la cuarta modificación del Plan General de Ordenación Urbana, referida a la actuación aislada 125 Chonta. Esta anulación imposibilita desarrollar la actuación integrada AI 125 Chonta del Plan General de Ordenación Urbana, ya que la ordenación vigente vuelve a ser la regulada en las normas subsidiarias de 1989, que contemplaba básicamente la consolidación de todos los edificios residenciales y de la gran mayoría de los industriales. La cláusula sexta del convenio firmado establece que en el supuesto de imposibilidad sobrevenida en la materialización de la ordenación propuesta, Visesa tendrá derecho a reintegrarse de todos los gastos en los que haya incurrido, así como el abono de las funciones de gestión efectivamente desempeñadas hasta dicho momento. Igualmente establece que el convenio puede ser resuelto por mutuo acuerdo de las partes. Incorporado al expediente el informe del asesor jurídico del Departamento de Obras y Urbanismo y considerando que en la tramitación del expediente se han observado los trámites que se relacionan en la normativa vigente, la Comisión de Trabajo de Urbanismo y Obras, con los votos a favor de don Alberto Albistegui, doña Ana Teñería, doña Marisa Larrauri, don John Iraola y las abstenciones de don Josu Cristóbal y don Gorka Errasti, don Josu Mendicute, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, propone al Pleno Municipal acuerde resolver de mutuo acuerdo el convenio entre el Ayuntamiento de Éibar, la Sociedad Pública Visesa, para la gestión y ejecución de la ordenación del área AI 125 Chonta del Plan General de Ordenación Urbana de Éibar por la imposibilidad sobrevenida de su ejecución derivada de la sentencia 21 de abril de 2017 del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco. Conforme a lo acordado por las partes, Visesa tendrá derecho a reintegrarse de todos los gastos en los que haya incurrido, así como el abono de las funciones de gestión efectivamente desempeñadas hasta ese momento, para la cual presentará una factura que recoja dichos gastos conforme a los criterios establecidos en el convenio. Dar traslado al presente acuerdo a la Sociedad Pública Visesa y facultar al alcalde para la firma de la resolución acordada. Ahora que se llevan muchos las series y están de moda, parece que estamos en el capítulo 726 de la temporada 13 de la historia de Chonta. Debido a la sentencia que conocimos todos hace unos meses, se resuelve el convenio suscrito con Visesa para las actuaciones en el barrio, lo cual no quita que Visesa abandone las labores que ya venía haciendo durante este tiempo, sino que se tendrá que redactar un nuevo convenio que recoja la realidad actual del barrio. Con la resolución del convenio quedan alrededor de 155.000 euros disponibles para derivarlos a las necesidades del barrio, tal y como se comprometió el alcalde. También somos conocedores por la Comisión de Urbanismo que las ayudas del Gobierno vasco para el barrio se están elaborando todavía, no hay mucho más que decir y que existe poca información reseñable que ofrecer a los vecinos. Pero aunque no exista esa información, nosotros sí que creemos conveniente que la mesa de Chonta debería ser un órgano estable o mucho más estable del que es ahora. Que los vecinos observen que no están olvidados, que se está trabajando en su barrio desde varias instituciones, pero sobre todo que perciban que no se encuentran desamparados, que exista un flujo de información constante. Nosotros consideramos, EH Bildu considera que la mesa de Chonta debería convocarse para establecer a qué destinar esos 155.000 euros, no solo por parte del Ayuntamiento, sino adecuado o acordado con los vecinos del barrio, que establezcan ellos mismos cuáles son las prioridades. Por otro lado, hoy mismo en la Comisión de la Comisión de Hacienda acabamos de conocer que Chonta Cultural, la actividad de 2016, ya va a ser finiquitada y que se va a proceder al pago de la subvención. Siempre recordamos lo mismo, y es que parece que es nuestro grupo político quien realmente cree que Chonta Cultural ha merecido y mucho la pena. Es que ha sido una muy buena iniciativa, no solo para recuperar la memoria histórica y cultural e industrial del barrio, sino también para matar dos pájaros de un tiro, ya que las actividades de Chonta Cultural también están sirviendo para adecentar el barrio. Y son una referencia, aunque algunos igual no lo creáis, no lo tengáis tan claro. Esta misma semana se ha estado grabando un documental con la fundación de la Sociedad Deportiva Éibar en el barrio.
Insistimos, nosotros creemos que parte del dinero destinado al adecentamiento del barrio debería ir atado con su propuesta cultural y esperemos que en el presupuesto de 2018 también haya un reflejo para Chonta Culturala. Iniciativa que también nos parece totalmente extrapolable a otras zonas y a otros barrios de Eibar, como puede ser, por ejemplo, Mancharia. Eskerrik asko. Saiatuko naiz ez errepikatzen ideiak, ze hildo nagusietan bilduko bozeramaileak esan dabenakin edo ordezkariak esan dabenakin, nahiko bat gatoz. Bai nahiko neuke ekarri pleno honetara konbenizio hau onartu zaneko akta. Pleno hartan ni ez nintzen egon, baina akta badaukat, eta 2016ko apirilean 25ko plenoko aktak dino. Ondoren Ibañez Andreak hitza hartu, eta esan du Eibarko EAJ-PNV taldea ere abstenituko dela. Hitzarmenaren ibilbideak zalantza ugari sorrarazten diolako. Izan ere, urte askoan borrokatu da gai horren alde, eta uste dute falta direla beraren iritziz egon beharko lirateken hainbat berme. Eta beraiek ez dituzte ikusten hitzarmenean plazaratzen diren zenbait kontu. Nola nahi ere, bere taldeak ikusten dituenean hitzarmenetik lortu behar diren emaitzak, ez du arazorik izango atzera egin eta hura sustengatzeko, baina orain eta oraingoz abstenitu egingo dira zalantza asko dituzteta. Zoritxarrez, urte terdi eta gero, parece que aquello fue casi una premonición, ¿no? Porque ahora en octubre del 17 traemos la propuesta de resolución de este convenio, que por cierto se dijo en su día que tal vez no había que resolverlo, sino adaptarlo. En cualquier caso, nosotros lo que nos preguntamos es ahora qué. Ahora va a haber un nuevo convenio, se dice que no, pero en el último pleno, a preguntas por parte de algunos vecinos, se dijo que ya se estaba tramitando el nuevo convenio. Se dijo que se estaba tramitando el nuevo convenio y también que se estaban tramitando ya en el Gobierno vasco las ayudas. Nosotros no nos estamos sintiendo muy partícipes de la gestión de este asunto y como han apuntado desde Bildu, también queda pendiente qué se va a hacer con ese dinero que estaba presupuestado, que por parte de las vecinas y los vecinos ya se viene desde hace tiempo haciendo una serie de propuestas de adecentamiento del barrio. Y ante esto nos preguntamos la mesa de Chonta cuándo, porque nosotros también creemos que la mesa de Chonta no tiene que reunirse solamente para tratar cuestiones que afectan al planeamiento urbanístico, sino también a otra serie de cuestiones como pueden ser la regeneración, que también se puede impulsar a través de iniciativas culturales. Y nosotros también ahí estamos completamente de acuerdo. Hablando de la mesa de Chonta, y para que nadie diga que no me meto donde no me llaman, cojo solamente la parte que afecta al PNV. De la última mesa de Chonta, el acta, la tengo gracias a la asociación La Plazoleta, que nos remitió a todos los grupos una propuesta de acta de aquella reunión, y en lo que concierne al grupo municipal que represento, dice: comentan la importancia del vial de Chonta, no solo para el barrio, sino para la mejora del conjunto de Eibar como alternativa para descongestionar el centro. Y nosotros nos preguntamos cómo está en este momento este proyecto y si, como dicen algunos vecinos, tienen que venir a interpelar sobre este proyecto para que realmente podamos sentirnos informados. Yo quisiera acabar con una reflexión que me hago con esta cuestión, pero que creo que es extensible a la vida diaria del ayuntamiento y que dice mucho también de ese debate que hemos tenido antes. Hoy me ha tocado hablar con unos compañeros de lo que es el trabajo en equipo. Y buscando información sobre diferentes autores, lo que dicen sobre el trabajo en equipo, hay 10 premisas que se tienen que cumplir para que el trabajo en equipo funcione. Y yo voy a contarlas, es muy rápido. Primero, construir confianza. Josu. Es muy rápido, no me voy a pasar de los 5 minutos. Digo, si nos ponemos pedantes, nos ponemos todos. Que son 2 palabras por punto. Si quieres te hablo, pues no sé, pues del imperativo categórico kantiano y estoy media hora aquí hablando, quieras. Pero es que no toca, Josu. Que en un minuto he terminado, gracias. Josu, abrevia un poco. ¿Y cuántos llevo, Arcadio? ¿Me los has contado? No, pero... ¿Me los has contado? ¿Me he pasado mucho?
Vale, pues si quieres cronometra. Primero, construir confianza. Segundo, establecer objetivos comunes. Tercero, crear un sentido de pertenencia. Cuarto, involucrar a tu gente en las decisiones. Quinto, buscar el entendimiento entre las partes. Sexto, motivar la responsabilidad y el compromiso mutuo. Séptimo, impulsar la comunicación. Octavo, aprovechar la diversidad. Noveno, celebrar los éxitos grupales. Y décimo, ser un líder. Y nosotros venimos hace tiempo diciendo que en este ayuntamiento no está habiendo el liderazgo que tiene que haber. Yo preguntaría al resto de grupos políticos, a Bildu, a Irabasi, también a las plataformas que participan en la mesa de Chonta, si realmente están sintiendo que estamos haciendo un trabajo en equipo. Nosotros, sinceramente, creemos que no y nos gustaría. Y esto no va de lucha por las medallas. Nosotros aquí creo que todos somos concejales porque queremos trabajar por nuestro pueblo y nos gustaría hacerlo de forma conjunta. Es que ricasco. Sí, y yo hablo de Chonta en el año y unos meses, medio año más, es decir, año y medio, de que estoy como escuchando y tratando de seguir los movimientos que se están haciendo en Chonta. Yo no conozco la historia anterior, pero sí estoy muy sorprendida de los vaivenes que yo durante este poquísimo tiempo he ido como captando del tema de Chonta. A ver, Visesa realmente parecía que marchaba adelante si estábamos hablando todavía de mayo del año pasado, del 16. A mí me sorprendió muchísimo que en ese intermedio, y todavía hace unos meses, hubiera una sentencia y entonces ya no entiendo cómo se puede adjudicar un trabajo cuando parecía que existía la espada de Damocles sobre todo el desarrollo de Chonta, y tampoco yo he entendido muy bien cómo ha sido esta sentencia. Sinceramente, me queda una cosa como de duda un poco permanente, porque es que al final es quitarse una preocupación grandísima y de alguna forma, se lo expresaba el otro día a Ana, una mochila bastante pesada de 532 o más o menos viviendas, además de los desalojos y sobre todo los traslados de las empresas. Todo ello, no sé, me crea una situación de mucha duda en este tema. Y yo quisiera saber, en esta reintegración de los gastos ocasionados por Visesa, por la gestión, por todos los trabajos y los estudios que han realizado, de qué factura estamos hablando y también cuánto va haciendo un poco toda esta, iba a decir, aventura de ir haciendo cambios tan fuertes desde más o menos, creo que fue un inicio de 1000 y pico viviendas, luego que se han convertido en la mitad 532 y ahora como que desaparece todo. Es una historia que sinceramente a mí no me encaja bien. Entonces, puede ser por ignorancia, porque yo he participado solo de esta última temporada, pero estoy como con una sensación de incertidumbre muy grande con este tema. Sí, a ver, brevemente. El convenio que se está tramitando en el Gobierno vasco de las ayudas no es que se esté elaborando, se está tramitando. O sea, si esta casa, si este palacio va despacio, el Gobierno vasco va... se tremenda mucho más despacio todavía, desafortunadamente para todos y por... bueno. Pero bueno, el convenio de ayudas está en tramitación. Estamos ahora redactando conjuntamente con Gobierno el convenio de gestión del ámbito, que tendrá que ser la expropiación. Por otra parte, en el departamento estamos trabajando junto con Visesa, que nos... Bueno, ahora os daré los datos de la facturación, pero o sea, hasta esta mañana hemos estado trabajando con ellos en una ordenación, pues si queréis, menos ambiciosa en cuanto al número de viviendas, pero o sea, que tiene como objetivo la regeneración del barrio y yo creo que ese objetivo lo podemos cumplir con eso que estamos trabajando. En cuanto a la pregunta de María Jesús, de los 255.700 euros que estaban planificados para este ejercicio de ejecutar, según la planificación que constaba en el convenio, Visesa ha ejecutado trabajos por valor a 30 de junio de 102.000 euros y les falta pasarnos una factura que esta mañana nos han dicho que se aproximará a los 9.000 euros, a la que tendremos que revisar y darle el visto bueno, con lo que
En total, los trabajos facturados se ascenderán a 111.000. Quedan 144.700. Es cierto que el alcalde asumió ese compromiso de destinarlos al adecentamiento, escuchando las propuestas de los vecinos, acordando con los grupos. No sé si por su composición la mesa de Chonta es el mejor foro. Sabéis que siempre he insistido en cuál era el objeto de la mesa de Chonta, y era en su día trabajar en la modificación del plan general. No sé si esto entra ahí o no. Yo diría que no. En cualquier caso, el otro día en la comisión de trabajo también se me interpeló sobre cuándo se convocaría la mesa de Chonta, y ya dije que a lo largo de noviembre. Ya no seré yo, pero será Jon quien convoque una mesa de Chonta a la que asistirán representantes del Gobierno vasco para dar cuenta de cómo van los convenios, y desde el departamento se presentará el esbozo de nueva ordenación que dará pie, esperemos, a una nueva modificación pacífica en el seno del ayuntamiento y pacífica también fuera, porque os puedo avanzar que Amenábar, que no quiso negociar no quiso participar en la mesa, ni conversar demasiado con el ayuntamiento en la modificación anterior. Sí hemos conseguido, de alguna manera, implicarles más, y esperemos que, como he dicho, que la aprobación de la nueva modificación que permita el desarrollo de Chonta no vaya a ser impugnada por nadie. A ver, votamos. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstención? 11, 9, 11. 9 votos afirmativos, ninguno negativo, 11 abstenciones. Bien, pasaríamos a los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Personal. Incremento un 1% de las retribuciones del 2017. La Comisión de Trabajo y Personal, en sesión celebrada el 9 de octubre y con la asistencia de los señores de Los Toyos, Larrauri, Benítez, Tellería, Gárate, Astigarraga, López de Guereño, Rasti y Aguirre, abordó el asunto indicado. A la vista del informe emitido por la directora de Organización y Personal, la Comisión de Trabajo y Personal dictamina para el Pleno incrementar las retribuciones del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Éibar del año 2017 en un 1% con efectos de 1 de enero del 2017. Resultado de las votaciones. Votos a favor de Los Toyos, Larrauri, Benítez, Tellería, Astigarraga y Errasti. Y abstenciones, Aguirre, López de Guereño y Gárate. Aipamen txiki-txikitxo bakarrik, EH Bildun partez, sorionak udal langileriari, ze urte askotan soldata izoztuta eta murrizketan jasan da gero, behintzat nominan igoera txiki-txikitxo bat notako dutela mendik aurrera eta sorionak. Sí, yo me abstuve y me voy a volver a abstener, pero no es en contra en absoluto del grupo de trabajadores. Es en contra de una ley estatal que me parece totalmente injusta. Si se está subiendo a los pensionistas el 0,25% anual y si se está entregando a las viudas el 0,52% de lo que recibían cuando su marido podía tener su nómina en vida, yo pienso que es desproporcionado esta subida, pero no me estoy refiriendo aquí, es que yo estoy en contra de toda la ley a nivel estatal. Y es que acabo de leer que se prevé que para el 2022 la subida progresiva de funcionariado hubiera sido al 7,7%, que está absolutamente como desenfocada de lo que puede permitirse un pensionista
adquirir si todo el funcionariado tiene esa entrada, es que sube todo el PIB y entonces cada vez la posibilidad de acceso a cualquier final de mes de un pensionista se va agravando más. Es desde ahí donde yo me voy a abstener. Bakarrik aipatu, gure bozka aldekoa izango dela, eta onena izango litzateke ez bakarrik 1% igotzea, baizik eta IPC bezala urte honetan, 2017 urtean, 1,8% izango zen, hori izango zen onena igotzea. Baina murriztuta gauz lege horren, Maria Jesus aipatu damen lege horren estatu mailakoa, eta horretxaitzeke ezin dugu gehiago igo, baina ondo, egongo liratxatake gehiago igotzea, ez bakarrik 1%. Sí, bueno, sí, no, digo por aclarar alguna cuestión. Es verdad que esto, el 1% es una recomendación de Eudel, no parte de negociación colectiva, pero sí es verdad que, y a mí me extraña, que porque el maltrato que tiene en el sistema de pensiones, de que solamente tiene una revisión, como bien decía María Jesús, del 0,25, se diga que porque los jubilados tenemos una subida del 0,25, los trabajadores no deben de tenerla del 1, del 1,60 o del 1,80. Eso es lo que me extraña de la argumentación que ha salido aquí. Solamente quiero decir que en ese desfase el pensionista, el jubilado, es el que sale perdiendo. Es decir, los precios siguen hacia arriba, el PIB, y sin embargo, la persona que solamente tiene un incremento que no responde al PIB, entonces cada vez se encuentra con, y creo que lo he expresado antes, menos posibilidades de acceso a una vida digna. Si el pensionista está congelado, y se puede descongelar parte de los otros trabajadores, no veo por qué todo el mundo tenga que pagar una ley de congelación de las pensiones que lo saca el presupuesto del Estado con el 0,25, que es lo que dicen, y por lo tanto, si ningún trabajador puede tener una mejora superior a eso, me parece una barbaridad. Procedemos a la votación. No sé si nos están echando ya o... A ver, venga. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Sí. 19 votos afirmativos, una abstención. Sí. Siguiente punto de la comisión. Aportaciones extraordinarias al Carquidecha, de la misma comisión. A la vista del informe emitido por la directora de Organización y Personal, la Comisión de Trabajo de Personal dictamina para el Pleno. 1. Ingresar en Carquidecha las aportaciones extraordinarias del personal que consta en el anexo adjunto. Resultado de la votación, votos afirmativos, señores de Los Toyos, Larrauri, Benítez, Tellerías, Tigarraga y Errasti. Abstenciones, señora Aguirre, señor López de Greño y señora Garate. Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bueno, todos. Bien. Complemento salarial por sustitución. A la vista del informe emitido por la directora de Organización y Personal, la Comisión de Trabajo de Personal dictamina para Pleno. 1. La aprobación de un complemento salarial hasta el nivel 20 Udalhitz a los siguientes trabajadores en los siguientes porcentajes por sustitución de su jefe de área. Hasta el 27 de octubre, 33%, Alex Cabezón desde el 1 de septiembre, 33% Mariana Regui desde el 28 de agosto, 33% Asier López de Viñaspre desde el 28 de agosto. A partir de esas fechas, hasta la reincorporación de don José Luis González, 33% a Alex Cabezón, 33% a Iker López de Viñaspre, 33% a Asier López de Viñaspre. Resultado de la votación, votos afirmativos,
señores y señoras Albistegui, Larrauri, Benítez y Tellería. Votos en contra, señora Aguirre. Abstenciones, señores y señoras Gárate, López de Guereñu, Astigarraga y Errasti. Galdera bat. Punto bat bakarra da complemento salarial por sustitución, baina bi puntu bozkatu zian batzordean. Da bi diktamen desberdina dira. Zelan ingo bozkamen. A ver. A mí me lo han traído como dos dictámenes. Es que eso, por eso llama la atención que sea un único punto cuando son dos. Sí. Es que no sé si... Es que yo tampoco me he reconocido en ese voto negativo para esto. Si queréis, se votan los dos a la vez. Bueno, hacemos una por una. Hacemos esta, votamos, y la hacemos la otra y votamos. ¿Parece bien? Yo creo que sí. Bueno, ¿está bien? ¿Se puede hacer? Sí. Entonces es la que has leído ahora es la de cultura, ¿no? La de los... Sí, la de... Sí. La de cultura. Sí. A ver. Complemento salarial por sustitución. La que, en fin, la que sale uno y se mete otro. ¿Votos a favor? Unanimidad, ¿no? Sí, unanimidad. La otra, Sí, esta, la del 33, sí. a la vista... O sea, espera un momento. Oye, ¿se ha entendido, no? La vota. Vale, bien. A la vista del informe emitido por el interventor, la Comisión de Trabajo de Personal dictamina para pleno la aprobación de un complemento salarial hasta el nivel 14. Complemento salarial por sustitución. A la vista del informe emitido por el interventor, la Comisión de Trabajo del Personal dictamina para pleno la aprobación de un complemento salarial hasta el nivel 14 del Udalich a don Aitor Lejaristi Odriozola desde el 1 de octubre del 2017 hasta la reincorporación de Maite Guisasola Estevez. Resultado de votación, votos afirmativos, señores y señoras Albistegui, Larrauri, Benítez, Tellería, Gárate y López de Guereñu, Astigarraga, Errasti y señora Aguirre. Bueno, por lo que son todos. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Unanimidad, ¿no? Sí. Siguiente punto, Plan de Jubilaciones 2017-2019. A la vista del informe emitido por la directora de Organización y Personal, la Comisión de Trabajo de Personal dictamina para pleno. A efectos de la norma foral 5/2016, en cuanto a las primas de jubilación anticipada del artículo 96 del Udalich y en el marco de un programa de racionalización de recursos humanos de acuerdo con el artículo 95 del Udalich, se propone, primero, aprobar el siguiente programa de racionalización de recursos humanos en el apartado Jubilaciones 2017-2019. La disposición final duodécima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social en la redacción dada por el Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, prevé que se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso y condiciones y reglas de determinación de prestaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011 a las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresas, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad al 1 del 2019. El INS aceptó el acuerdo de empresa nominal por el cual nuestro personal puede acceder a la jubilación parcial antes del 1 del 2019. Por otro lado, no cabe la percepción de estas primas de jubilación en el caso de aplicación del Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, ya que no se produce una pérdida de la cuantía de la pensión de jubilación a fin de la percepción de esta prima compensatoria de jubilación.
Por otro lado, podrán cobrar estas primas de jubilación anticipada hasta el 1 del 1 de 2019 las siguientes personas: Arantxa Echeniz Petralanda, Mariana Arregui Churruca, Amparo Euseniaga Eguidazu, Arrate Hernando Aizpurua y Arrate Hernando Aizpurua. Resultado de la votación. Votos a favor de los señores y señoras de Los Tollos, Larrauri, Benítez, Tellería, Astigarraga y Errasti. Abstenciones de las señoras y señores Aguirre, López de Guereñu y Garate. Votamos a favor. Abstención. Abstención. 19. Ya que han sido 19 votos afirmativos, una abstención. Ahora, sí. No hay urgencias de carácter administrativo, con lo cual pasaríamos. Ez dakit posible izango da, atzekuekin komentau dugu, eta konziliazio familiarra dela, eta ondo iruditzen jatzue mozioak urrengo plenorako lagatzia. Bueno, behintzat mozinotako bat PNV-ana da, eta badatorre urrengo plenorako lagatziakin, eta gure eskaera da urrengo plenorako lagatzia mozioak posible baldin bada. Niri gustoko jatan dana metxea gaur dabian, nik ez dakit. Gustoko jatan, baina ez dakit. Nirea uste dut bai, utzi dezakegula, zen eta da gutxienez momentuz gabonetan, baino pixka bat lentxoago. Pero son luces de Navidad esaten den bezala, eta momentuz azaroan ere egin dezakegula. Gure aldetikan prest gauz mozinua urrengo plenorako usteko, ez dakidana dan berriro orkestu beharko genuken, edo ja automatikoki urrengo gai ordenian sartzen dan, eta hala bada, bai esan, baliatu geinkela hilabete hau bilatzeko akordio bat. Seguk onartu dugu bai EH Bilduk eta bai Alderdi Sozialistak egindako proposamen guztiak, eta gustauko litzaiguke guk planteautakoak bebai txertatu alizatia, eta espero dugu hilabete hau erabiltzia elkarlan horretarako gure aldetikan prestutasun osua, eta arazorik ez puntu hau lagatzeko urrengo plenorako. Bueno, bakarrik urrengorako kontuan izan, interbentzioak motxagoa izatea. Hori bakarrekan esaten dute. Eskatzen dugunean gauzak, gero konsekuente izatea. Hori esaten dute, hori bakarrekan. Ontzat emongo dugu proposamen hori. Vale? Venga. Orduan, ruegos y preguntas, bebai, kenduko, zero... Bueno, ruegos y preguntas. Vale. Bai, ez nek izan hitzan neukala, hitza eskatzen ari nintzen markatu. Gure aldetik aurreko puntuari dago gizonez, esan dozun komentari zua gaitxikan, lehen hitzak endu deztasunean, ez dut neurtu nire intervenzioa, baina bai Maria Jesus eta Bixona batera danera 7 minutu izan dira. Osea, hainbeste ez gara pasau. Eta berriro berrezten dugu gure borondate osua udal araudizia berrikusteko. En este punto nosotros sí queríamos preguntar a ver qué pasa con Errebal, porque tenemos la sensación de que se habla más sobre esto en la calle que en la propia Comisión de Obras, que es donde entendemos que se tiene que hablar. Hemos visto por registro que se han hecho una serie de preguntas. Se habla sobre la posibilidad de implantación de un restaurante de comida rápida en Errebal. Desconocemos los extremos de si es simplemente un rumor que anda en la calle o si se está trabajando algo relacionado con ese aspecto. También se habla de dificultades en la ejecución, y sí queríamos preguntar cuál es el nivel de
ejecución de la partida presupuestaria, cosa que venimos también preguntando en la Comisión de Obras, pero como no hemos tenido respuesta, pues por lo menos que conste en acta que tenemos esa pregunta. Y tenemos una serie de preguntas más que sí creemos que tenemos que trabajarlas, como cómo se van a gestionar los aparcamientos, el modelo de gestión de la plaza del mercado, algo se ha trabajado, existen o no foros para trabajarlo, estrategias de dinamización de la zona polivalente que está planteada, aparte del nombre y la imagen corporativa que hay de Reval. No sé si el foro es este o es la Comisión de Obras de mañana, pero no nos estamos sintiendo suficientemente informados y por eso lo traigo aquí. Hombre, entiendo que lo lógico es que preguntas del calibre de cuánto estamos gastando, dónde se ha gastado, pues que es un tema de comisión y en la comisión daremos cuenta. Además, creo que en la comisión va creo que es la liquidación de la cuenta de septiembre, por lo tanto habrá motivos para hablar. El tema de eso que soy en la calle, si hay comida rápida, le estaba mirando a Ana, entiendo que no será más que algún bulo que haya salido por ahí y nada más. Solamente esperar que ese dato efectivamente se dé mañana, porque lo venimos pidiendo en reiteradas ocasiones y bueno, de paso plantear la posibilidad de que se instale una imagen de cuál va a ser el estado final, porque un montón de gente nos está preguntando en la calle este tipo de cuestiones, cómo va a quedar, pese a que se hizo a través de un proceso participativo. La gente nos pregunta qué va en Erreval, qué tengo que hacer para tener un aparcamiento, para coger un garaje en Erreval, preguntas de ese tipo que parece mentira, pero siendo concejales de este ayuntamiento no tenemos la capacidad de responder. Seguramente no tenéis capacidad de responder porque todavía no se ha sacado cuáles son las fórmulas que se van a utilizar para los garajes en alquiler. Es un tema que con secretarías y con urbanismo se está trabajando para ver cuál es la fórmula. Es verdad que la gente, aquí también llama y oye, ¿es eso? ¿Hay que apuntarse ya? Bueno, pues todavía no están las formas de cómo se va a desarrollar y todavía hay tiempo para que la gente se pueda apuntar. Perdón. Ya sé que lo que yo voy a decir más bien sería de la Comisión de Urbanismo, pero me parece que es suficientemente serio como para tratarlo aquí como pregunta. Hemos pedido siempre que se que se redactara el expediente de ruina del chalet de Vildósola. Entonces, la respuesta así escueta en el acta final es que se demolerá, no es necesario el expediente de ruina, sin ninguna justificación. Se pueden aportar fotos y nosotros habíamos pedido, dos grupos, habíamos pedido la visita y parece que es desaconsejable por razones de seguridad. Bien, de alguna forma, todo lo de la visita, puede haber una caída, etcétera, de acuerdo. El que se demolerá sin necesidad de un expediente de ruina es lo que yo me voy a informar mucho, porque es que además he hablado ya con el patrimonio cultural y en principio ellos no tienen una justificación de que ese edificio no tenga la protección especial B. Entonces, me parece que ante una situación de estas, el decir simplemente no es necesario el expediente de ruina es avanzar una situación que desde luego no sé cómo lo pueden justificar. Sí, María Jesús, yo no sé, te lo expliqué en privado, te lo expliqué públicamente, ese edificio no tiene ninguna catalogación. Estaba catalogado en el avance, no en el plan general. En cuanto a esa respuesta que me dices, no sé si te la ha dado de viva voz Elena, de dónde ha sacado esa respuesta, pero en el proyecto que estamos trabajando conjuntamente con Obras, ahí hay una justificación de por qué. O sea, ese edificio debe ser derribado. O sea, ahí encontrarás la explicación.
es solamente que ante un hecho tan fuerte como ese y tan importante, me parece que tendríamos que tener un documento que justifique el que pasa de protección especial B a totalmente desaparece en el avance del PGO. Yo todavía no tengo ninguna constatación, se lo preguntaba también a la secretaria el otro día, y ella me dijo que lo único que recibe son ya los informes que llegan de urbanismo, y yo todavía no tengo ninguna confirmación de por qué ha desaparecido esa definición del chalet de Vildósola. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Porque en el... No, pero es que es por defecto. No es que se le haya quitado la catalogación, sino que nunca estuvo catalogado. El avance es un documento... No, tú tienes el avance, María Jesús, que no está aprobado por el Pleno, no está ratificado por la Diputación, no está vigente. O sea, el avance es un documento anterior al Plan General, que en su momento pues se barajó, que ese edificio podría tener un valor cultural, histórico, arquitectónico. Al final se dijo que no lo tenía, no lo tiene. Es un chalet, pues muy más bonito o menos bonito, pero que no tiene un valor... No merece un nivel de protección. Tengo yo un plano final de todo el PGOU, donde aparece todos los patrimonios culturales, y precisamente ese chalet está con un color granate, como es el Ayuntamiento, como es Marquescúa, como es todos los edificios de protección cultural especial en Eibar. Pero bueno, es solamente indicar la sorpresa que he tenido de que no es necesario el expediente de ruina. Eso es lo que a mí me ha chocado mucho. Si puedo, lo podíamos mañana seguir discutiendo, pero yo quería que constara en pleno. Luego, sobre, no sé si se puede continuar o no. La otra pregunta es el tema, ya sabéis que soy un poquito yo obsesiva o contumaz, o no sé cómo llamarle, con el tema del refugio de los sin techo, de los transeúntes. A ver, yo sigo pensando que si se ha hecho un trabajo con las asistentes sociales de la comarca, donde se constataba tanto el servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión social como el servicio de atención nocturna, y se constatan que hay la falta del déficit, serían de plazas 14 de las diurnas y 23 de las nocturnas, entonces yo creo que de cara al invierno que va a llegar, ya que iba muy unido a mi moción, iba por ahí mi moción también, entonces yo quería simplemente adelantar un poco que los días fríos ya los tenemos ya encima, y a ver si podemos aligerar un poco esto. Lo pido como súplica de que realmente son los momentos que tendríamos que apretar y buscar todas las soluciones posibles. Gracias. María Jesús, tal como se te ha explicado en varias comisiones de servicios sociales, yo creo que todos, porque cualquier persona puede compartir el que los sin techo estén en la calle y llega el invierno, y eso a todo el mundo nos conmueve, pero no siempre lo que queremos o lo que nuestro corazón nos dicta es lo que se puede hacer. Te comenté que por el mapa de servicios sociales el albergue es una necesidad, una obligación que tenemos la comarca que cumplir. Desde que nos pusimos a trabajar toda la comarca del Bajo Deba con el tema del mapa de servicios sociales, en el que hemos tenido varias reuniones, por un lado políticas con alcaldes y concejales de servicios sociales, por otro lado los técnicos y por otro lado político-técnicas, el albergue siempre se ha puesto sobre la mesa, y es el tema más complicado que tenemos ahora de cumplir dentro de las obligaciones que tenemos que cumplir en el mapa de servicios sociales, porque no tenemos un local claro para poder destinarlo a ese uso. Tú sé que me vas a contestar diciendo que tú has propuesto siempre el convento de Ipurúa como sitio para hacer el albergue, porque te parece que con poca reestructuración se podría hacer. Ya te dijimos, ya cuando se firmó la enmienda, los
mis compañeros de partido que estuvieron en la suscripción de las enmiendas, que eso era complicado. ¿Por qué? Porque hay unas monjas que son las propietarias de esa propiedad, de ese convento, en el que no nos lo van a ceder gratis como tú nos lo planteaste en un momento. En un primer momento que decías que tú habías hablado con ellas o por medio de Cáritas o la diócesis y que nos lo iban a ceder gratis. Y luego hay un problema de cómo está calificado el suelo. ¿Qué más quisiéramos toda la comarca tener un sitio? Pero la verdad es que ni un alcalde ha propuesto nada, porque, y les creo a todos, y somos de todos los colores políticos que hay en la comarca, que no tenemos un local y se está estudiando. Nuestro alcalde, es más, fue el único que ha propuesto una ubicación para el albergue, porque nosotros sí estamos interesados en que se haga, pero que fue la colonia de Arrate, pero luego vimos que no podía ser, porque no podía mantener un doble uso. Pero estamos en ello. Mira, solamente decir que el otro día lo expresaba también en servicios sociales, que la segunda fórmula, porque ya vimos que las mismas monjas pues, no estaban, o sea, estaban carentes de dinero sin más, y entonces les vendría muy bien en este intermedio de la negociación posible para poder llevar a cabo el polideportivo o la ampliación y tal, que puede ser 3 o 4 años, el establecer un alquiler, que puede ser mensual, trimestral, semestral, la fórmula que se negocie, y mientras tanto aprovechar un convento que lleva ya 9 años cerrado, y vamos por el número 10 años cerrado, y que daría cobijo por lo menos y posibilidad de servicio diurno y nocturno, además de otros servicios municipales, porque es muy grande el convento, el poder aprovechar este tiempo de negociaciones, de que las cosas tienen que ir muy lentas, el proyecto es muy grande, es muy potente y, por tanto, aprovechar esta coyuntura de estos años pues sí, de incertidumbre, de poder llevar a cabo algo y adaptar en lo más sencillo y en lo más simple el convento para esta acogida de refugiados. Refugiados no, más bien de refugiados ya parece que ya está solucionado bastante en Eibar, serían más de transeúntes. No sé, yo por aclarar algunas cosas, es decir, con el tema de la conciliación de la vida familiar, retiramos enmiendas y luego las debatimos. O sea, es que si estamos haciendo el debate de la enmienda tuya, pues para eso teníamos que haberla hecho, debatido y votado. Si vamos a coger el tiempo debatiendo el tema que nos ha traído aquí, pero se ha retirado previamente, yo es que estoy alucinando un poco, ¿eh? Azkena, a ver, nosotros estamos preocupados por la deriva que está cogiendo el departamento, bueno, la Policía Municipal. Es el departamento más grande del ayuntamiento. Nos hemos enterado extraoficialmente por enlaces sindicales y por trabajadores de la Policía Municipal que se ha creado una mesa de mejora de la Policía Municipal y nadie nos ha informado al respecto y creemos que es algo muy importante. Solamente podemos tener acceso a incidencias que ocurren en tráfico porque existe esa comisión, pero tráfico es solo una pequeña parte de todo lo que hace la Policía Municipal. No existe ningún otro foro donde se informe sobre las actividades que realizan y sobre las incidencias. Nos consta además que solamente están cubiertas 43 plazas de las 48 que se establecen en la relación de puestos de trabajo. Entonces, preguntamos si se van a contratar esas 5 plazas pendientes, si podríamos tener acceso a la memoria del año pasado y la del 2017, si se va a hacer ahora, y si se podría crear un foro, una comisión o un órgano o lo que corresponda, donde los grupos podamos estar informados sobre la Policía Municipal. Eskerrik asko. No sé, a veces cuando no sabemos qué hacer, creamos un órgano, ¿no? Yo creo que la Policía Municipal es verdad que tiene 47 o 48 plazas, hay 43, es verdad que van a salir a suplir, y además en personal estos días se está hablando de eso. Yo creo que la Policía Municipal tiene dos formas de información.
Una es la Comisión de Tráfico, que suele tener derivas de gestión de Policía Municipal, y la otra es la Comisión de Personal, que es verdad que hay derivas que aparecen en esa comisión. No hay una comisión de seguridad o algo así que se le parezca, ¿no? Yo no sé si eso tiene que ser planteado en esos términos como comisión de seguridad. Sí hay mesas de seguridad de conexión con la Ertzaintza que las gestiona el alcalde con los responsables municipales, o sea, con los responsables de la Policía Municipal. No sé si hay una propuesta como novedosa de que lo que tiene que haber es una comisión de seguridad, que esto entiendo que no es Madrid ni Barcelona, estos son 40, es decir, somos una ciudad mediano pequeña y por lo tanto igual la pretensión de tener una comisión de esas características me parece que es fuera de sí. Otra cosa es si alguno quiere información específica de lo que sea. Yo entiendo que todos los técnicos o la policía o la alcaldía están abiertas para dar información absolutamente de todos. A nosotros nos parece bien, pero que es tan sencillo como que sea la Comisión de Seguridad y Tráfico. Nosotros también venimos hace tiempo reivindicando la necesidad de que se aborde la cuestión de la seguridad ciudadana. También planteamos que la Policía Municipal vuelva a hacer los informes de gestión anual que hacía antiguamente, y también nos gustaría que esa mesa comarcal que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, gestiona el alcalde, nos gustaría que ahí los grupos municipales pudiéramos participar como se hacía antaño, porque creemos que esta cuestión tiene que ser también abordada por todos los grupos. En esa comisión de seguridad cada ayuntamiento manda a 2 representantes o algo así. O sea, no sé si esto tiene que ser una feria o otra cosa, no sé. Si nosotros tuvimos ya una mesa, recordarás, Alberto, sobre seguridad vial, que también participó la policía, y aquello se quedó también sin más recorrido, pero era un poco la posibilidad de el tema de tráfico y posibles atropellos en la ciudad y todo aquello que al final no tiene mayor recorrido que aquella reunión que ya hicimos con la policía, etcétera. La policía elabora un informe de gestión anual. Entiendo que si no se pasa, no sé por qué es, porque toda la información que elabora la Policía Municipal tiene que ser de conocimiento público, a excepción de casos donde haya una información específica de determinados, pero estudios o estadísticas de lo que pasa. Si se está haciendo eso, pues no pasa nada, lógicamente que se pase, no hay nada de eso. Sí, no, si yo estoy diciendo si se hace, que no sé si se hace, yo no tengo ninguna información de ese pelo, si se hace. El otro día, precisamente cuando ella lo solicitó en la Comisión de Tráfico, yo le recordé a John que yo había recibido anteriormente en otros años, no sé si pues, en el PNV también, algún informe que habíamos solicitado. Y cuando dijo que eso no le correspondía a él, que le correspondía a su jefe, que era el alcalde en este caso, yo le pasé la pelota a Pachi, si bien recuerdas. Entonces, no se hace, pero si se pide y se puede hacer. Pero si se le manda, y se le manda a hacer todos los años, pues entonces sí que se lo hace. Que elaboraba Calle cuando era el jefe de la policía y hacía un informe de gestión. Eso es lo que había. Yo hace tiempo, es verdad que ya no estoy en tráfico y desconozco si esos elementos siguen dando, y si no se dan, pues que se pidan y se hagan, nada más. Sí, así fue. Y bueno, lo que sí dijo es que en este momento que le llevaría mucho trabajo el hacerlo, pero bueno, que si hay que hacerlo, pues bueno, se puede exigir. Y en cuanto a lo que es el tema de seguridad vial, el Ayuntamiento de Eibar ha participado junto con el Gobierno vasco y dentro de lo que es la seguridad vial en la Universidad Laboral, ofreciendo una charla para jóvenes, 2 charlas en concreto, una para jóvenes entre 15 y 16 años y otra para jóvenes, que ha estado fenomenal, muy bonita, y para recalcar un poquito pues la importancia que tiene pues el alcohol, las drogas, la velocidad y todo lo que hace que gente de esa edad pues bueno, pues que sean potenciales, ¿no?, en ese tema. Pero que sí están en ello, y concretamente la persona responsable de seguridad vial
dentro de lo que es la Policía Municipal, pues es Eduardo, es el agente. No, bueno, era un poco ya corroborar lo que se ha dicho, porque fue una petición de María Jesús en tráfico. En tráfico igual se hacían desde una manera las cosas, pero sí es verdad que desde que estoy participando, desde luego no se ha hecho de esa manera. La última se pidió una información y nos dijeron que a partir de ahora pues uno se mandaría esa información y que no era realmente la que se pedía, sino que se nos iba a suministrar o nos iban a mandar las notas de prensa. Entonces, sin más, eso es en lo que quedamos. Es una cosa que se habló en la última comisión, pero un poco que no es, sí, es lo que nos vinieron a decir, ¿eh? Pero bueno, que luego está ahí. Damos por terminado, abrimos el turno de... A ver, como queráis, ¿eh? ¿Tú mismo? Yo tengo que ir a hablar. Vea. A ver, Lorea. No, pero es que igual para que se oiga... Si va a ser participación directa o indirecta. Vamos a ver, si igual Ana, igual si tú explicas mejor. Sí, no va a ser directa, ¿eh? Se va a abrir un periodo en el que los ciudadanos por zonas, no, le llamamos núcleos poblacionales, ahora le llamamos zonas, podrán hacer propuestas sobre un presupuesto. Sobre el presupuesto, después habrá reuniones participativas para priorizar esas propuestas y finalmente habrá una votación ya de las mismas, pero la participación es directa, no a través de los grupos. O sea, la votación la va a hacer la ciudadanía. Sí. Entonces quiero agradecer a este ayuntamiento que haga caso a algo que propuso Podemos hace unos meses y que se echó para atrás diciendo que esto se hacía así a través de los partidos aquí y en la Conchinchina. Gracias por podemizaros. Ander, creo que no es, o sea, has resumido, pero has resumido incorrectamente, yo creo, ¿eh? El resumen que tú has hecho. Aquí comentó el alcalde que sí que hacíamos reuniones de barrio, que recogíamos propuestas, pero también se te comentó que iba a haber un presupuesto participativo de consulta directa. Por aclarar un poquito, ¿eh? Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es para el concejal de urbanismo. Espera un poco, primero nos identificamos mejor, ¿vale? Perdón, sí. Me llamo José Manuel García Cid y soy el vicepresidente de la asociación La Plazoleta. Y yo tenía una pregunta para el concejal de urbanismo. El mes pasado se la hice y se la vuelvo a hacer ahora. Hace una semana cayó una pequeña tormenta y nos hemos vuelto a quedar sin tele. Entonces, esto no es de ahora, esto ya llevo meses haciendo esta misma pregunta y pues si alguien me quiere responder, bien, y si no, el mes que viene la volveré a hacer. Yo tengo mucho tiempo para hacer preguntas. Nada, ¿no? José Manuel, no sé, ¿se estás refiriendo a mí? No, he dicho el concejal de servicios o... Ah, no, has dicho el concejal de urbanismo. Ah, perdón, me he equivocado. Pues tú te estás riendo, sabías que iba para ti, me podías haber dicho. Siento decirte que es la primera noticia que tengo. De que no tienes tele. ¿Es una cosa del ayuntamiento la tele también? Es que, vamos a ver. Sintiéndolo mucho, te puedo decir que has venido varias veces a servicios. Se te ha comentado qué es lo que hay que hacer. Hemos llamado a las empresas que llevan el tema y lo que nos han dicho es que te lo han dicho a ti también, igual que a nosotros, que no es una cosa de ellos. Vamos a ver. Yo, mira, me puedes tratar de lo que tú quieras. De tonto, ni tú ni nadie. Yo llevo años diciéndolo, lo sé perfectamente, que no es un problema del ayuntamiento.
Vamos, y si no, echar para atrás y escuchar las grabaciones. Pero cuando yo tengo un problema, yo llamo a la policía municipal y le digo, oiga, señores, que acaba de haber una tormenta y me he quedado sin tele. No yo, todo el barrio de Chonta, y la policía municipal me dice que ellos no pueden hacer nada. Yo vengo aquí al ayuntamiento, que tú lo sabes perfectamente, y voy a servicios. Ya sé que este tema no es del ayuntamiento, pero si yo como vecino pago mis impuestos, los pago igual que los pagas tú, y cada vez que cae una tormenta en Eibar, en Chonta, porque ya sería la hostia que solo caería en Chonta, perdón, cada vez que cae un rayo en Eibar, el barrio de Chonta, nos quedamos 1, 2 y 3 horas sin tele. No me vengas con la historia que me viene siempre de que esto no es un problema del ayuntamiento. Sí, porque yo tengo un problema, pago mis impuestos y vosotros no me lo estáis solucionando. Como ayuntamiento, yo sé que no es un problema del ayuntamiento, lo sé, pero coño, alguien me tendrá que solucionar el problema. ¿Qué hago? ¿Voy yo a Telecinco, Antena 3, a la Sí. A ver, vamos a ver, José. ¿Cómo que crees que no me tiene que contestar? José, vamos a ver. Yo creo que te lo he explicado. En el ayuntamiento se ha hecho lo que se ha podido, se ha llamado a las empresas que llevan el tema, que es Teleaspi, se les ha mandado que lo arreglen, nos han dicho que está bien y nosotros hasta ahí podemos llegar. Yo no te he dicho nada de que pagues impuestos o que no pagues impuestos, pero es que no es un problema. Yo no he dicho ni que pagues ni que no pagas. No, pero que los pago, que los pago. Pero que me da igual. No digas que los pague o no los pague, no, que los yo pago. no te he preguntado. Entonces, lo que te estoy diciendo es que nosotros, desde nuestro punto, hemos hecho, tanto nosotros como los operarios de arriba del Departamento de Servicios, han hecho todo lo que han podido. Todo. Llamando a todos los sitios. Y la contestación es de que tú ya habías llamado también. Es lo que te he contestado. Nosotros, en el ayuntamiento, no podemos hacer nada más porque hemos hablado con Gobierno vasco, con las empresas que llevan el tema y con todo. Y si tú en Chonta te quedas sin tele como un montón de gente, nos puede pasar a cualquiera, es lo que nos dicen. Que nos puede pasar a cualquiera. Es lo que dice la empresa que lleva el tema. Es lo que te puedo decir. Y tú has llamado igual que yo y te hemos dado el teléfono y te han llamado ellos a ti. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Pues ¿qué quieres que hagamos? Pues es que no sabemos qué hacer, porque nosotros no tenemos la varita mágica para que no se te vaya la tele. Claro, ya sé que no tenéis la varita mágica, yo solo hago un comentario. Yo solo os hago un comentario para que sepáis el problema que hay. Que vosotros ya sé que no lo vais a solucionar, pero alguien lo tendrá que solucionar. A quien lo corresponda, me da igual. A Vitoria, a Madrid, que me da igual, a quien sea. Tú dices que habéis estado hablando, ¿vale? Pues vamos a dejarlo ahí. Que no lo pongo en duda, que no lo pongo en duda. Lo voy a dejar ahí. Siguiente tema. Hombre, a mí me daría vergüenza ser concejal de urbanismo y no se me han puesto los pelos de punta porque no tengo ni un puto pelo. Pero, hombre, que una concejal de urbanismo diga que la mesa de Chonta no es el foro para tratar el tema de la regeneración o no del barrio de Chonta, esto es que no tenías que cobrar hoy. Hoy no deberías de cobrar. Si cobras, hoy no deberías de cobrar. Porque no se puede decir lo que tú has dicho. Os ponéis nerviosos. El PSOE, yo no sé qué le pasa al PSOE. Cuando oye el tema de Chonta, os ponéis que es terrible. José Manuel. Perdón. José Manuel, se puede decir lo que quieras decir, pero con educación... Sí, yo creo que sí, No. José Manuel, no, o sea, simplemente te pido, mira, vamos a evitar esas determinadas expresiones y calificativos. Solo te pido eso. Plantea lo que quieras, lo haces educadamente, empleas el vocabulario correcto y planteas las cosas. Bueno, lo voy a volver a repetir. Bien. A mí me daría vergüenza ser... A mí, pero coño, que yo no le estoy faltando al respeto a esta señora. Continúa. Simplemente digo que a mí me daría vergüenza ser el concejal de urbanismo y decir que la mesa de Chonta no es el foro adecuado para tratar la regeneración de ese barrio. Hombre, joder, por favor, vale. Por favor. Bien. Es que yo creo que y no te puedes quedar tan ancho. Es como decirle al de tráfico que una mesa de tráfico no es el foro adecuado para tratar esto. A ver, José Manuel, desde Hombre, el respeto... Vamos a ser un poco serios. Yo respeto a todo el mundo. A mí aquí nadie me puede decir que yo en un pleno he faltado a alguien. Nadie. Nadie me puede decir. Escúchame. Desde el respeto, acepto que tengas tu opinión y que tú opines que la mesa de Chonta sea el foro adecuado. Vale, yo respeto tu opinión. Respeta la opinión de una persona que tiene
información y que dice que para ella no, pero que no obstante, ella lo ha dicho, bueno, si habría que tratarlo allá, bueno, pero mi opinión, ha dicho, mi opinión es en base a lo que sé y en base a mi experiencia, simplemente es respeto a opiniones, tú dices que sí y ella dice que no, simplemente, y ahí se queda. Si yo hasta concejal, yo la respeto, pero yo podré dar mi opinión, os guste o no os guste. Vuelvo a repetir, no entiendo por qué el Partido Socialista, después de 14 años, se sigue poniendo nervioso cada vez que alguien abre la boca para hablar del tema de Chonta. No tengo la capacidad de entenderlo. No lo entiendo. Una cosa más para avanzar un poquito. Para avanzar un poco. No, porque veo que os molesta que diga lo que pienso sin ofender. Yo no he ofendido a esta mujer. Y si la he ofendido o se siente ofendida, pues mira, pues ¿qué le vamos a hacer? A mí me llaman calvo y 4 ojos todos los días. Y por eso no me ofendo con la gente. A ver, ¿alguna otra? Yo lo que sí pediría al señor al de Barbas, que cuando tenga algún comentario que le haga micrófono abierto, que para hacer comentarios luego en la cafetería desayunando, para eso valemos todos. Que los comentarios en un pleno se hacen a micrófono abierto, no en una cafetería desayunando. A ver, siguiente, si tienen alguno más que decir. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ya noches, 3 horas más tarde. Soy Juan Luis Tueros, presidente y portavoz de la Asociación La Plazoleta de Chonta. Y yo voy a ser breve, ya que el pleno ya se ha dicho prácticamente todo. Solo, como decía el portavoz de Bildu, la historia interminable de Chonta, a ver si por lo menos hay un punto de inflexión. Y desde aquí invito al nuevo concejal Jon Iraola, al nuevo concejal de urbanismo, que a partir del día 1, el día que quiera, está invitado a estar con la asociación La Plazoleta en el barrio de Chonta. Nada más. Damos por finalizado el pleno de octubre. Solamente quiero felicitar porque creo que habéis conseguido